Ciudad de Grancho. Vamos. Chao Chen Feng del Gran Chu, ¿está aquí? Prepárate para morir. Entonces todos morirán. Déjame mostrarte. Lo que es un verdadero rey guerrero. ¿Qué está pasando? Estoy vivo de nuevo. ¡Qué pareja tan encantadora! ¿De verdad crees que un tonto es fácil de intimidar? Ya que he vuelto a vivir. Volveré a la cima. Y barreré todas las injusticias del mundo. Tú. ¿No lo golpeaste hasta la muerte, verdad? Si está muerto, está muerto. De todos modos, solo es un tonto. Aunque tenga sangre real. Su padre, el príncipe Ning, falleció hace mucho tiempo. Otras líneas de sangre real también han sido eliminadas. Si tu padre no lo hubiera protegido y no fuera un tonto inofensivo. De lo contrario, debería haber muerto hace mucho tiempo. Mu Jinchang, el general que custodia la nación. Chen Feng. Chen Feng. Tu tío te ha agraviado por no cuidarte bien. Li Tingyu, enviado de uniforme bordado de la oficina imperial. Yo, Mu Jinchong, me avergüenzo ante su príncipe Ning. Padre. Padre, ¿por qué lloras? Es solo un tonto. Ni siquiera es tan bueno como un perro, padre. No te preocupes. Con este tonto muerto, el compromiso ya no es válido. Una vez que yo, más tarde, me case con el joven marqués, con el respaldo de la emperatriz celestial, nuestra residencia del general seguramente prosperará enormemente. Wansu tiene toda la razón. Viejo general Mu, Wansu y yo estamos profundamente enamorados. Hace mucho nos hemos prometido la vida. Le pido al viejo general que apruebe nuestro matrimonio. Silencio. Los huesos de mi hijo Chen Feng aún no están fríos. Todavía yaciendo aquí, como puedes tú, posiblemente, mencionar el matrimonio. Mu Jinchong, te respeto, y te llamo general. No creas que mi familia, la casa del tío imperial, es indigna de la residencia de tu general. Para serte sincero, ya pedí a la emperatriz celestial conceder este matrimonio. Si no estás de acuerdo, aún así tendrás que estarlo. Padre. Oye. Wansu, no te preocupes. Dentro de 3 días, la emperatriz celestial hará un gran movimiento. Si me sigues, seguramente te elevarás para convertirte en un fénix. La residencia del general también puede seguirte y ascender al cielo. Entonces, nuestro matrimonio debería ser acelerado. ¿Qué clase de mujer estúpida? Este canalla la está manipulando psicológicamente. Una vez que tome el control de la residencia del general, olvídate de ser un fénix. Te venderá a un burdel entonces. Incluso tendrás que contarle el dinero. ¿Quién? ¿Quién habla? Claro, soy yo, tu prometido. ¿Un fantasma? Está bien. Todavía no estoy muerto. En realidad no estás muerto. Tu vida es realmente dura. Justo ahora. Estabas intentando asesinarme. Voy a informar esto a la corte imperial. ¿Quién? ¿Quién asesinó a un mocoso como tú, joven maestro? Solo estaba jugando contigo. Jugando. Con un tonto. Exacto. Así es como juegas. Chao Chen Feng, ¿qué estás haciendo? Dañando al joven marqués de esta manera. Él es de la emperatriz celestial. Él mismo lo acaba de decir. Estaba jugando con un tonto. Golpeado por un tonto. ¿Quién creería eso? Chao Chen Feng, estás loco. El joven marqués tiene un estatus noble. Si lo golpeas, sufrirás un castigo extremo. No olvides, ahora eres mi prometida. Hablando por un forastero. Esto es tan poco virtuoso para una mujer. ¿De qué tonterías estás hablando? Tú, ¿qué estás haciendo? Ella es realmente una belleza. Ya que eres mi prometida. Entonces puedo consumar el matrimonio temprano y disfrutar
¿Quién querría casarse con un tonto como tú? Gracias a ambos. Por golpearme en la cabeza, así. Ahora estoy lúcido. Pero, ustedes dos están a punto de tener mala suerte. Imposible. Un mocoso es solo un mocoso. Naciste tonto. Y serás un tonto toda tu vida. Es imposible que mejores. Wansu ya es mi mujer. No es tu turno de ponerle un dedo encima, mocoso. Te aconsejo que anules rápidamente el matrimonio, luego te arrodilles y te postres ante mí en señal de disculpa. Quizás dejaré tu cadáver intacto. De lo contrario, te haré ¿Qué quieres que haga? morir de una muerte horrible. Amenazándome. Tú, mocoso, ¿cómo te atreves a golpearme? ¿Y qué si te golpeo? Soy el hijo del tío imperial. Un erudito digno. Del pabellón Wenyuan. Yo golpeo. Precisamente a parientes imperiales como tú. Yo golpeo. Precisamente a funcionarios de segunda generación como tú. Tú estás muerto. Todos entren. Tomen a esta persona y córtalo en 18 pedazos. Sí. Vamos. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es esto posible? No solo se ha vuelto más inteligente, en realidad, tan bueno luchando. Intenta amenazarme de nuevo. Es bueno que no seas tonto, para que otros no se rían de mí, por solo intimidar a un tonto. Siendo así, no me culpes, Shi Ling-yun, por ser despiadada. Todavía pides una paliza. Chao Chen-feng. ¿Sabes por qué solo tú, un tonto, sobreviviste? ¿Hay algo conspirador aquí? De hecho, en aquel entonces, el príncipe Ning fue acusado de traición y toda su familia fue ejecutada. Sin embargo, solo tú, Chao Chen-feng, escapaste de la calamidad. Eso fue porque la corte imperial te compadeció por ser un tonto. Otras líneas de sangre imperiales, siempre y cuando fueran normales y no tontos, también perecieron. Por eso solo tú, Chao Chen-feng, están vivos. Ahora bien, ya no es tonto, todos lo han visto con sus propios ojos. Una vez regrese al palacio e informe a la emperatriz celestial, solo puedes esperar el vino envenenado. Te digo, joven como tú, no tienes ética marcial. Si te silencio ahora, ¿cómo responderías? Tú, ¿cómo te atreves? Rápido, levántense y protéjanme. Atrévete a actuar con presunción de nuevo, y haré que mi padre envíe tropas para arrasar la residencia del general. No solo tú, sino que la familia Mu también estará acabada. Chen-feng, eres el único heredero de la residencia del príncipe Ning. No puedes actuar por impulso. Chen-feng, un hombre sabe cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Solo considera que tu tío ha agraviado a la residencia de tu príncipe Ning, por tu seguridad y por nuestra residencia del general. Por favor, firma este contrato de matrimonio. Estos últimos años, el tío Mu no ha escatimado en cuidar a este tonto. Como persona, uno debe saber cómo devolver la amabilidad. Que así sea, por el bien de mi tío mayor. Cederé un paso. Una mujer como ella, ávida de vanidad, criticar la pobreza y desear la riqueza. A mí tampoco me importa ella. ¿Trae una pluma? ¿A quién llamas codicioso por vanidad, snob y adora la riqueza? Tú mismo eres un cobarde. ¿Por qué actúas con tanta altivez? Si sabes lo que te conviene, fírmalo rápido. Oye, te digo, sigues siendo una persona de la residencia del general. Ellos justo ahora dijeron que arrasarían tu casa. Y ahora tú, estás ansiosamente tratando de congraciarte. Basta, solo te daré una lección. Una carta de divorcio. ¿Qué? Una carta de divorcio. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Significa que tú, mujer, no eres digna de ser mi esposa. Recuerda esto, fui yo quien te divorció, no un compromiso roto. Todavía me desprecias. Un tonto como tú. Mereces ser un soltero de por vida. ¿Qué derecho tienes a despreciarme? Despreciarte. De hecho, lo acertaste.
Incluso si yo fuera a casarme con esta sirvienta hoy, aún así no me casaría contigo, Mu Wansu. Dime, ¿te casarás con este tonto? ¿Yo? Solo mira. Incluso una sirvienta más humilde y fea lo desprecia. Deja de fingir. Aunque no sé cuál es tu propósito, pero si no te casas conmigo, le diré al viejo general que eres una asesina encubierta. Yo no entiendo lo que dices. Deja de fingir. Cuando esos guardias justo ahora hicieron su movimiento, noté que algo andaba mal contigo. Imposible. ¿Cómo pudiste ver a través de mi disfraz? O asientes si te casas conmigo, o tu identidad será expuesta. Tú eliges. General, esta sirvienta está dispuesta a casarse con el joven maestro Chao. ¿Qué? ¿Qué? Que así sea. Al menos habrá alguien que cuide de mi hijo Chen Feng. Yo, este anciano, estoy de acuerdo. Así que ustedes dos ya estaban secretamente involucrados. Parece que no eres tan tonto después de todo. Incluso sabes cómo encontrar una mujer. Guardias, tomen mi memorial y regresen rápidamente al palacio para informar. Solo digan que Chao Chen Feng, el hijo del príncipe Ning, de repente se iluminó y ya no es tonto. Y además, es excepcionalmente inteligente. Me gustaría ver bastardo. Puede sobrevivir por 3 días. ¿Y esta? Sirvienta miope. Que no sabe lo que le conviene. Llévensela, para que sea enterrada con él. Absolutamente no. General Mu, demasiado tarde. Todo esto es obra propia de Chao Chen Feng. Propio hacer. Bueno, tú, Li Tingyu, me dijiste que estabas en una misión secreta. Sin embargo, te disfrazaste de sirvienta e infiltraste con frecuencia la residencia del general que protege la nación. Consejero imperial, este Chao Chen Feng parece que ya no es tonto. Ahora parece que este Chao Chen Feng es realmente inteligente, dado que puede ver a través de el disfraz de Li Tingyu. El uso que su majestad hace de él realmente muestra previsión. Puede entrar y proclamar el decreto imperial. Sí. El decreto imperial ha llegado. Chao Chen Feng recibe el decreto imperial. El decreto imperial está aquí. La emperatriz celestial debe haber escuchado mi consejo para ejecutar a Chao Chen Feng y luego anular este compromiso. Eunuco. Esta persona es Chao Chen Feng. Antes estaba fingiendo locura y tontería. Ahora su engaño ha sido expuesto. Este es un crimen grave de engañar al emperador. Rápido, proclama su decreto. Castígalo por su crimen. Ejecútenlo. Eunuco. Este niño es solo un tonto. Simplemente sufrió una lesión en la cabeza. Es un último destello de lucidez. Aún no se ha recuperado del todo. Es demasiado tarde para decir algo ahora. Chao Chen Feng. Esta es tu última oportunidad. Ahora, arrástrate bajo mi entrepierna y pasa. Instruiré al verdugo al decapitarte, para que sea rápido y limpio, para que tú sufras menos. No. Debo seguir fingiendo locura para salvar mi vida. Chaohua. ¿Dónde está mi Chaohua? Pisaste mi Chaohua. Te mereces una paliza. Rápido, protéjanme. Apresen al tonto. Chaohua. Todos son gente mala. Te hicieron daño al pisarte. Realmente se merecen una paliza. Eunuco, tú también lo viste. Cometió violencia en público, hiriendo a un pariente de la emperatriz celestial. Su crimen merece la muerte. Este humilde servidor fue testigo personal de que este Chao Chen Feng, hijo del príncipe Ning, sigue en estado de idiotez. Según las leyes de nuestra gran Chu, un tonto que hiere a alguien no es un delito capital. Después de todo, no sabe lo que está haciendo. Este asunto no puede ser pasado por alto. La visita de este humilde servidor esta vez, proclamar el decreto imperial es muy importante. Los agravios personales del joven marqués no deben ofender la gracia de su majestad. Chaohua. ¿Qué es exactamente este decreto imperial? Chao Chen Feng. ¿Eres realmente tonto o solo finges? La emperatriz celestial no te dejará escapar. Una vez que pierdas la de la residencia del general, protección del compromiso, mira cómo uso el inmenso poder en mis manos para aplastarlo. Chao Chen Feng recibe el decreto imperial. Decreto sagrado ordenado. Por el mandato del cielo, el imperial decreta así. He oído que el hijo del príncipe Ning, Chao Chen Feng, es honesto y filial, poseyendo tanto talento como virtud. Decreto especialmente que Chao Chen Feng heredará el título de príncipe Ning para servir a la nación con lealtad. Por orden imperial. Que
conceder a Chao Chen-fen el título de príncipe Nin. ¿Cómo es esto posible? Eunuco, hay un error. Este es un edicto imperial de su majestad. ¿Quién se atrevería a cometer un error? Podría ser que, incluso te atreves a cuestionar, un edicto imperial. Este humilde no se atreve. Chao Chen-fen. Recibe el edicto. Recibid el edicto. Todos los descendientes imperiales fueron masacrados por la emperatriz demonio. Solo quedo yo, un único heredero. Sí acepto este edicto. No estaré lejos de la muerte. Chao Chen-fen, porque sigues ahí parado, aturdido. Date prisa y arrodíllate para recibir el edicto. Si quieres que reciba el edicto, debes concederme un símbolo de exención de muerte. He servido en esta casa durante tantos años. Esta es la primera vez que veo a alguien recibir un edicto y aún así regatear. The film Chao was Chen-fen, translated ¿estás loco? and narrated by M-Media. Ya estaba loco para empezar, pero incluso si estoy loco, todavía sé que toda la familia imperial solo me tiene a mí, un único heredero del clan Chao. Sin un símbolo de exención de muerte, no viviré 3 días. Desafiar un edicto imperial es castigado con la muerte. Si me matas, entonces incluso el último heredero desaparecerá. El reino de todo el clan Chao sería entonces entregado a otros. Solo tengo una vida, y no vale la pena arrepentirse si muero. Sería una lástima para este vasto imperio del clan Chao. Esto. Entonces hoy concederé tu deseo. Primero te cortaré la cabeza de perro. Alto. Chao Chen-fen. Reciba rápidamente el edicto. De ahora en adelante, seré responsable de su seguridad. ¡Qué belleza inigualable! Puedo preguntar si está casada. Imprudente. Este es el consejero imperial de nuestra gran Chu, maestro inmortal Lou. No seas grosero. Consejera imperial. Eunuco. Veo que no tiene remedio. Simplemente arrastrélo y decapitélo. Lo aceptaré. Usted es el joven marqués, ¿no es así? Al ver a este príncipe Nin, ¿por qué no te inclinas y me saludas? Chao Chen-fen. No seas iluso. Aunque te hayan concedido un título principesco, sigues siendo un príncipe tonto. Este príncipe es de nobleza principesca, y tú, un joven maestro de un marquesado. ¿Te atreves a hablarle así a este príncipe Nin? Esto es insubordinación y desprecio por la ley nacional. Te mereces una paliza. Chao Chen-fen, ¿de qué estás tan orgulloso? Esta bofetada, golpeándote en nombre de tu padre, miope, de mente necia. Chao Chen-fen, ¿golpeaste a una mujer? Te golpeé, porque te lo mereces, sin importar si eres hombre o mujer. Si no fuera por la dignidad de la residencia del general, sería aún menos misericordioso. Chao Chen-fen. Empaque sus cosas. Vamos a la residencia del príncipe Nin. No hay necesidad de empacar. Un tonto. ¿Qué objetos de valor podría tener? Me iré The ahora. film was translated and Las cosas aquí. narrated by M-Media. No me llevaré nada. Adiós. ¿Cómo se atreve a dejar que Lou Jung-yan, esa mujer vil, cause problemas justo delante de mis narices? E incluso dejar que ese viejo tonto despierte y venga a ser enfeudado como rey. Un montón de inútiles. Emperatriz celestial, por favor, calme su ira. ¿De qué sirve calmar mi ira? Transmitan mi decreto. Lou Jung-yan ha perturbado el harén imperial. Ordenen al Chi-Jin-woo que la arresten inmediatamente y la arrojen a la prisión celestial. Quiero que desee estar muerta. Emperatriz celestial, absolutamente no. Lou Jung-yan es venerada como la consejera imperial, supervisando templos y monasterios del reino, y gestionando los rituales y sacrificios de la corte, incluso todo el ministerio de ritos. Sigue su liderazgo. Si la emperatriz celestial desea 2 sabios en la corte, y gobiernen desde detrás de una cortina, debe hacer sacrificios al cielo y a los ancestros, y en ese momento aún tendrá que ser ella quien presida la gran ceremonia. Lou Jung-yan aún no puede ser tocada. No puede ser tocada. Una simple ramera de baja estofa. No puede ser tocada. ¿Cómo puedo yo, la emperatriz celestial, todavía, gobernar la corte y el imperio? Emperatriz celestial, el enfeudamiento imperial de un rey es equivalente a tener un heredero, mientras el hijo tonto del príncipe Nin, Chao Chen-fen, no está eliminado. Ese día, tú aún no puedes proclamarte santo. Eliminar a Chao Chen-fen es la máxima prioridad. Un tonto desechado como zapatos viejos. ¿No es digno de que yo actúe personalmente? No fue enfeudado como rey. Entonces, en mi nombre, emitan una orden a la residencia del príncipe Nin para que en 3 días deben completar los 100.000 taels de plata de tributo. Si se excede el plazo, el título será revocado según la ley.
La emperatriz celestial es sabia. Este asunto será confiado al tío imperial para que lo gestione. Derribar a uno, levantar a otro. Esto es para apoyar el ascenso de la familia Shi. Este movimiento de la emperatriz celestial es verdaderamente magistral. Su servidor entiende. Este maldito tonto heredó el título de príncipe Nin. Eso sería una cosa. Pero incluso se ganó el favor del consejero imperial, Lou Yunyan. Lou Yunyan es una belleza sin igual. Es digno de ella. Podría ser. Los tontos tienen sus propias bendiciones para realmente dejarlo cambiar su suerte. Él, un simple tonto, no cambiará su suerte por nada. Tío imperial. Esta Gran Chu es el imperio de la familia Shi. Nadie puede quitárselo. The film was translated and Paga 100.000 taels narrated de by plata adicionales de Media. plata. Chao Chenfen. Realmente. Te alegraste demasiado pronto. Vivir en esta gran casa. Acompañado de una gran belleza. Siendo un príncipe despreocupado. Tampoco está mal. Esta habitación no ha sido habitada en mucho tiempo. Está toda mohosa. Más tarde encontraré a The film alguien was para que la limpie. translated Y le asignaré and algunas narrated doncellas. by Media. Con una gran belleza como la consejera imperial, actuando como mi guardaespaldas personal, porque necesitaría sirvientas. ¿Qué tonterías está diciendo? Le aconsejo que no se entregue a ilusiones. Consejero imperial, es mejor dejarlo fantasear por un tiempo. Después de todo, no vivirá muchos días más. ¿Quién no querría soñar un poco despierto? Creo que tú eres el que está soñando despierto. Mira tu mirada lasciva. Debes haber soñado a menudo con mi gran consejera imperial, ¿verdad? Una doncella hermosa es una buena búsqueda para un caballero. La consejera imperial es de una belleza sin igual, eclipsando a todas las demás bellezas. Ella es la diosa soñada de incontables hombres de Gran Chu, consejero imperial. ¿Por qué humillarte? Para servir a este mocoso arrogante. Shi Ling-yun, cuida sus palabras. Por el bien del tío imperial. Lo perdonaré esta vez. Si hay una próxima vez, ciertamente no lo perdonaré. Lou Yunyan, no seas desagradecida. Te aconsejo que enmiendes tus caminos. Deja a Chao Chenfen ahora. Discutiré con Wansu para hacerte la esposa principal y a ella la secundaria, si sigues siendo terca. Ten cuidado. Podría ser enterrada con Chao Chenfen. Entiérrate con tu abuela. Incluso mi consejera imperial. ¿Te atreves a coquetear con ella? Vete a morir. Bueno, Chao Chenfen. ¿Te atreves a golpearme? Dentro de 3 días, confiscaré tus propiedades y te cortaré la cabeza de perro. Confisca lo de tu abuelo. El decreto de la emperatriz celestial te exige, dentro de 3 días, reunir 100.000 taels de plata de tributo. Ahora, debes arrastrarte entre mis piernas. Suplicaré por ti, para que puedas morir una muerte más digna. ¿Qué te parece? Creo que en esta gran Chu, ¿quién se atreve a desmantelar mi casa? O a cortarme la cabeza. Si no te pierdes ahora, te cortaré a ti primero. Tú, lunático loco. Solo espera a morir. 3 días después, yo, este joven maestro, confiscaré personalmente tu casa. Sabía que la emperatriz celestial tomaría represalias. No esperaba que fuera tan rápido. 3 días. 100.000 taels de plata. Esto no es pedir dinero. Esto es pedir mi vida. Normalmente hablando, 100.000 taels de plata no son nada en verdad, pero ahora, la residencia del príncipe Ning está indigente. Simplemente no podemos producirlo. Su Majestad. Es verdaderamente bueno conmigo. Casar a ambas doncellas inmortales. Conmigo. Qué buena fortuna acumulé en mi vida anterior. El desastre ya está sobre nosotros. Y todavía estás pensando en esto. Esta tontería. No se ha recuperado del todo, ¿verdad? No son solo 100.000 taels de plata. Claro, esposa. Ahora. Es hora de que me dejes ver tu verdadero rostro. ¿Quieres ver mi cara? Creo que tú deberías pensar bien en cómo sobrevivir. No tenemos a este consejero imperial aquí. Préstame algo primero. Prometo pagarte. Pensé que tenías alguna habilidad. Así que en realidad estabas conspirando contra mí. ¿Dónde quedó tu actitud arrogante de hace un momento?
Soy el consejero imperial. No es el tesoro nacional. No digas que no lo tengo. Incluso si lo tuviera, no te lo prestaría. ¿Qué? Temen que yo sea una carga. No confías en mí. El feudo y las tierras de la residencia del príncipe Ning han sido todos confiscados. Solo te queda esta mansión. ¿Qué usarás para pagarme? Además, si te lo presto esta vez, ¿qué pasará la próxima vez? No puedes pretender ser un parásito toda tu vida, ¿verdad? Si uno puede ser un gorrista, quien trabajaría voluntariamente como buey o caballo. ¿Qué clase de broma estás haciendo? Ponte serio. Está bien. No puedo simplemente no prestarlo. Solo 100.000 taels de plata insignificantes, dañando los sentimientos entre nosotros dos. No vale la pena. 100.000 taels de plata, nada más. ¿Qué tono tan jactancioso? Incluso si fueras una gallina que pone huevos de oro en 3 días, tú tampoco puedes generar 100.000 taels de plata. Hablando de generosidad. Esposa. Como dice el dicho. Una esposa no desprecia a su marido por ser pobre, y un marido no desprecia a su esposa por ser fea. Ni siquiera te desprecio por ser fea. Y sin embargo, tú me desprecias por ser pobre. No son solo 100.000 taels de plata. Si tú pudieras ser tan generoso como tus palabras, eso sería genial. Creo que tú aún deberías pensar cuidadosamente en cómo escapar. Menospreciándome. ¿Y si realmente lo hago? Si realmente lo haces, entonces realmente te reconoceré como mi esposo. Esposa es genial. Me gusta. ¿Qué planeas hacer? Como dice el dicho. Cada mal tiene su perpetrador. Para atrapar a un ladrón, primero atrapa al rey, ya que esta vieja bruja, intentando conspirar contra mí, entonces yo conspiraré contra ella primero. Conspirar contra ella. ¿Cómo conspirar contra ella? No es así de simple. Escribir artículos calumniosos, difundir rumores lascivos sobre ella, encontrar gente, montar un espectáculo, su reputación, arruinarla, destruirla por completo, hacerla deshonrada y arruinada. Artículos difamatorios. Difundir rumores lascivos. ¿Qué quieres decir? La reputación de la emperatriz celestial ya es mala. No es cuestión de un día o dos. Incluso si la emperatriz celestial queda deshonrada y arruinada. ¿Y luego qué? ¿Qué tiene eso que ver con tus 100.000 taels de plata? De plata. Por supuesto. Por supuesto, hay una relación. Mientras sigas lo que digo, estos 100.000 taels de plata se obtendrán fácilmente. ¿Qué quieres que hagamos? Tan fácil. Ve a las calles. Encuentra algunos holgazanes callejeros, esparce rumores por todas partes, diciendo que ellos entraron al palacio para ser favoritos masculinos. Encuentra algunos, más delgados. Cuanto más miserables, mejor. Solo di que todos son escoria gastada. Y luego, ¿cómo haces dinero? Ustedes, mujeres, solo encárguense de los chismes. En cuanto a ganar dinero, déjenmelo a mí. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Este Chao Chen-fen probablemente no se ha librado de su tontería. No deberíamos confiar demasiado en él. Prepárese primero. Si se retira el título nobiliario, todo debe ser escondido. Volveré al palacio y encontraré una solución. Entonces, su plan, deberíamos seguir llevándolo a cabo. Eres un enviado de uniforme bordado. Toda la ciudad está llena de tus agentes secretos. Este tipo de cosas es pan comido. Aún así, intentémoslo. Hemos procedido según tu plan. A continuación, es hora de que vea cómo, en 3 días, ganará 100.000 taels de plata. Sencillo. Tan fácil como voltear la mano. Pensé que podrías idear alguna buena idea. Subastar una oportunidad para cenar. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en eso? Ciertamente hay muchos que apoyan a la emperatriz en la corte, pero antes de que se decida el vencedor, no tomarán partido. Menos aún lo harán abiertamente. Cenar contigo. No te hagas ilusiones. No mires cuánta gente hay aquí. No pagarán. Dispersaos lo antes posible. Consejero imperial, no deberías hablar con tanta certeza. Príncipe Ning, lo que has hecho es demasiado cutre. Si realmente no tienes dinero para comida, solo dilo, por muy mal que estemos. No nos molestaríamos con un simple mocoso. Todos no estén tan ansiosos. Sea un gran rey o un pequeño rey, o el príncipe Ning. Aún así, yo, Chao Chen-fen, sigo siendo un rey. Si no recuerdo mal. Crecí en el palacio. Recientemente, estoy seguro de que todos han oído muchos rumores del palacio, así que he decidido, ¿quién cene conmigo? Charlaré con ellos sobre asuntos del palacio, para aclarar las cosas, y evitar que algunas personas difundan rumores falsos. Si son chismes de palacio, eso sería interesante. ¿Quién dice que no lo es? Es solo un mocoso. Los demás no lo toman en serio en absoluto. Quizás realmente se puede oír y ver algunos secretos. Puja inicial, 1 lian de plata. Eso realmente no es suficiente. Pujo 100 lian. Pujo 200 lian.
Ustedes mujeres, están todas locas, ¿verdad? ¿Que podría saber un joven como él? Debes estar loca para querer escuchar chismes. Asuntos del palacio pueden ser preguntados casualmente. Si no te gusta oírlo, entonces no pujes. De todos modos, los rumores están circulando por todas partes ahora. Solo buscamos algo de diversión. El príncipe Ning creció en el palacio, así que su información es más fiable que esos rumores de fuera. ¿No es así? Tú, esta hermana mayor, realmente sabe lo suyo. Tú también tienes gustos sofisticados. Por tu discernimiento, he decidido subir la apuesta. Los escándalos dentro del palacio aún no se han revelado. Asuntos inconfesables del palacio interior. Algunos chismorreos. Ofrezco 500 lian. La emperatriz y yo compartimos un secreto que debe ser contado. La emperatriz y yo compartimos un secreto que debe ser contado. Ofrezco 1000 lian. ¿Cómo se refinó el residuo de la medicina? ¿Cómo se refinó el residuo de la medicina? Ofrezco 5000 yen. Amigo mío, ¿quieres probar el sabor de ser escoria? The film was Ahora. translated and Ofrezco narrated 6000 by yen. a lady. Ofrezco 8000. Ofrezco 8000 yen. 1000 yen. Ofrezco 15000 yen. ¿Cómo es posible? Esto es imposible. Esto es solo algo de chismorreo para la conversación después de cenar. ¿Cómo hacen que la gente acuda como patos? Por eso digo, consejero imperial, necesitas leer más libros y ampliar tus horizontes. Gustar de chismear, charlar sobre chismes. Todo esto es naturaleza humana. Algunas personas, para satisfacer sus deseos voyeuristas. Otras personas, para indagar sobre noticias del palacio. Esto es psicología social. Psicología social. Yo mismo he leído innumerables libros. Pero nunca he oído hablar de eso. Hay muchas cosas de las que no has oído hablar. En este sentido, estoy muy por delante. Muy por delante. Creo que te estás buscando problemas. Hiciste que Li Tingyu difundiera rumores, creara chismes. Ahora estás aquí, vendiendo información real interna. ¿En qué se diferencia esto de buscar problemas? Hermana, por favor, no seas impulsiva. Cuento enteramente con esto. Solo mira primero. Ofrezco 20.000 lian. En la antigüedad estaba Buffett discutiendo acciones durante el almuerzo. Hoy estoy yo, Chao Chen-fe, revelando escándalos durante la cena. Él vende una comida por varios millones de dólares estadounidenses. Mi subasta por más de 100.000 no es excesiva, ¿verdad? ¿Qué Buffett? ¿Qué dólares estadounidenses? Estás buscando tu propia muerte. No nos arrastres a esto. Oye, ¿quieres asaltar mi casa? Decapitarme. Primero los engancharé a todos, como peces bocones. ¿Qué dijiste? Este tipo en realidad se atreve a ser tan arrogante e ignorante. Emperatriz Celestial, su súbdito ya ha investigado a fondo, pero la Emperatriz Celestial también sabe. Su súbdito siempre separó asuntos públicos y privados. Por eso su súbdito desea invitar a la Emperatriz Celestial a hacer una visita de incógnito y ver personalmente los feos verdaderos colores de este tipo y sus intenciones maliciosas. Nuestra gran Emperatriz Celestial Chu está destinada por el cielo. ¿Cómo se le puede permitir a un simple muchacho calumniar y criticar al azar? La Emperatriz Celestial puede aprovechar esta oportunidad para proclamar al mundo que Chao Chen-fen calumnió a la Emperatriz Celestial y merece la muerte. Esta será una causa justa y irreprochable. Bien, es raro que tengas tanta devoción. Yo, la emperatriz celestial, iré personalmente a ver si ese joven de la familia del príncipe Ning es verdaderamente tonto, o finge ser tonto. Aliviar las preocupaciones y dificultades de la tía es el deseo de toda la vida de Lin Yun. Bien. Mañana, le concederé un matrimonio. Mientras puedas manejar la residencia del general que protege la nación. Entonces te haré un marqués de primera clase. Gracias, tía. Muy bien. Su Majestad, tío imperial. Hay un guardia de la familia Xi afuera, diciendo que tiene asuntos importantes que reportar. Hazlo pasar. Sí. Su sirviente se inclina ante la Emperatriz Celestial. Levántate y habla. Gracias por su gracia, Emperatriz Celestial. Joven tío imperial, la oportunidad para el banquete fue tomada por la señorita Mu. Sin embargo, la gente siguió subiendo el precio a mitad de camino. Inútil, ¿a quién estás menospreciando? ¿Acaso a mi familia Xi le falta dinero para esta comida? Si te atreves a balbucear de nuevo, te cortaré la cabeza. Sí. Qué lástima, no hubo tiempo suficiente. De lo contrario, podría haber estafado decenas de miles del yen más. 150.000 taels de plata, a cambio de una oportunidad para cenar contigo, y después de entrar a la corte imperial. Aún hay un excedente. En realidad, todavía quieres estafar decenas de miles de liang más. Esposa, no entiendes. ¿Quién se quejaría de tener demasiado dinero? No puedo entenderlo. Todos dicen que eres un joven. Nunca pensé que en este mundo hay alguien aún más tonto que tú. Una cena puede venderse por 150.000 taels de plata. Esto es el poder de la psicología social.
¿Es este su poder? ¿Qué tiene de especial esto? Hay algo aún más tonto que esto. Aún más tonto que esto. Alguien hizo una apuesta conmigo, diciendo que si ella pierde, me reconocerá como su esposo. ¿No crees que es aún más tonta? ¿Quién quiere reconocerte como esposo? The film was Solo lo estaba translated diciendo. and ¿Quién narrated va a saber by que hablabas en Amelia. serio? Porque estás nerviosa. Eres la general que guarda la nación, la esposa que me fue prometida personalmente. Sea tarde o temprano, sigue siendo un reconocimiento. Pero no te preocupes. Yo, Chao Chen-fe, nunca obligo a nadie a hacer nada difícil. Nunca dije que no te reconocería como mi esposo. Esto. No hablemos más de esto. ¿Qué debemos hacer ahora? Pagaron tanto dinero. Deben ser de gran linaje. Al menos deberíamos preparar un buen banquete. Un banquete no es necesario. Sin embargo, después de esto, tendremos que depender de ti, consejero imperial. Confiar en mí. Sabes pintar. ¿Crees que un consejero imperial es tan fácil de ser? Música, ajedrez, caligrafía y pintura son meramente sus habilidades básicas. Entonces es fácil. Dibuja algo rápidamente para mí. Si puedo conservar este dinero de bolsillo. Depende enteramente de ti. Residencia del Príncipe Ni. Con razón no nos dejó seguirlo. Así que... él ya sabía. ¿Que esta invitada era una mujer? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? ¿Quién estaría celoso? Él no es nada para mí. ¿Qué razón tengo para estar celosa? Eres el general que guarda la nación, prometida personalmente, aunque no hubo matrimonio formal. Todavía se te considera una concubina. ¿Cómo puedes decir que no eres nada para él? Desprecio. Soy un digno enviado de uniforme bordado. ¿Cómo podría casarme con un tonto y convertirme en concubina? Deja de soñar despierto. Todavía recuerdas que eres enviado de uniforme bordado. Mira a esos portadores de silla de manos. Mira a los alrededores. Todavía te atreves a decir que es solo un tonto. Portadores de silla. Guardia Jinwoo. ¿Cómo podría estar aquí la Guardia Jinwoo? ¿Esa mujer? ¿Cuál es exactamente su identidad? La Guardia Jinwoo son las tropas personales del emperador. ¿Crees que aparte del emperador actual, quién más podría comandarlos? La emperatriz. Así que... la que gastó 150.000 taels de plata es la emperatriz. Es un hecho que esta malvada emperatriz quiere matar a Chao Chen-fen. Es un hecho indiscutible. Además, fue ella quien ordenó a Chao Chen-fen que compensara la plata del tributo. ¿Cómo podría ella posiblemente ayudarlo a salir de este aprieto? Pero si no es la emperatriz. Porque ella aparecería aquí esta noche. Ya no puedo preocuparme tanto por eso. La emperatriz quiere matar a Chao Chen-fen. ¿Qué debemos hacer? Puede que no sea así. No te preocupes todavía. Esperemos y veamos. Sí. Si puedes sobrevivir esta noche, entonces yo, Lo Yan Yan, reconoceré tu fuerza. Emperatriz celestial, sois de noble cuna. No deberíais rebelaros fácilmente. ¿Qué tal si dejáis que vuestro sobrino lidere la carga? Si este Chao Chen-fen es realmente solo un joven, entonces no hay necesidad de mancollar los ojos perspicaces de la emperatriz celestial. Muy bien, es raro ver tanta piedad filial de tu parte. No empañes el prestigio de la familia Xi. Vuestro hijo obedece el decreto. Chao Chen-fen, si yo, este joven maestro, decido apoderarme de tu casa, será incautada. Dije que quiero ejecutarte. Hoy, te ejecutaré. Sé que crees que tu vida es demasiado larga. Sin embargo, las reglas son las reglas. Si quieres morir, al menos espera un par de días. ¿Por qué la prisa? ¿Qué? Tienes un amante en el inframundo. Tú. La muerte está a tus puertas, y aún te atreves a hablar con arrogancia. Otros dicen 100.000 taeles de plata de tributo, pero ni siquiera 10 monedas de cobre. No podrías producir. ¿Qué prestigio estás presumiendo aquí? ¿De verdad crees que estoy ciego? Mis asuntos. No molestes al joven tío imperial. Preocuparse por unos meros 100.000 taeles está simplemente a mi alcance. Fácilmente adquirido. No creas que no sé. ¿Qué malvado plan estás tramando? Intercambiar la reputación de la emperatriz celestial por dinero. Simplemente estás buscando la muerte. Sin mencionar que nadie se atrevería a comprarlo. Incluso si se atrevieran a comprarlo, ¿cuánto dinero podría conseguir? Oí. La pucha empieza en un tael. Al final, sería suficiente siquiera para una comida. Mis disculpas por hacer que el joven tío imperial se decepcione.
Esto... ¿Cómo es esto posible? Me pregunto quién será ese idiota. ¿Qué gastaría tanto dinero para cenar conmigo? Dime. No es un tonto. ¿Cómo te atreves a meterte conmigo, mocoso? Ser girado como un trompo, por un tonto. Verdaderamente inútil. ¿Qué tipo tan deshonroso? Lárgate ya. Esta joven. ¿Y quién podría ser tú? No eres digno de saber quién soy. No necesitas cenar. Dime. ¿Qué sabes? Secretos de la emperatriz celestial. Esta hermana mayor. Es simplemente más inteligente que Shilin Yun. Eso me gusta. ¿Cómo? Presuntuoso. Estás buscando la muerte. Buscando la muerte. Mi mente está turbada. Y no tengo claras las leyes de la Gran Chu. ¿Qué? Es gustar de alguien. Un delito capital. Si gustar de ti es un pecado, entonces preferiría estar sumido en el pecado y morir sin arrepentimiento. ¿Labioso? Tu dulce charla. Podría funcionar con otras jovencitas. Entonces no. Presumas delante de mí. Para decirte la verdad, la emperatriz celestial me envió. Hoy, si lo que dices es falso, entonces es fraude. Punible con la muerte, si lo que dices es verdad, entonces es calumniar a la emperatriz celestial. También punible con la muerte. De todos modos, pase lo que pase, hoy tú morirás. ¿Ahora? ¿Todavía te gustó? Consejero imperial, este es un juego de 3 rondas. Definitivamente está muerto esta vez. Es solo un tonto. ¿Cómo podría él posiblemente contender con esa demonio emperatriz? Que sí, Ting-Qiu. Esperemos y veamos. ¿Qué hay que ver? Está claro a primera vista que está condenado a morir. Está prácticamente muerto. Si me preguntas a mí, saldré y distraeré a esa emperatriz, demonio, y tú aprovechas el caos para llevarte a ese idiota y escapar. Si él muere, la línea de sangre imperial será cortada, y la emperatriz demonio tomará el poder. Para entonces, seguramente ajustará cuentas con ambos. Consejero imperial, no podemos dudar más. Oye. Quiero confiar en él solo por esta vez. Confiar en él. ¿Realmente confías en un tonto? Quizás sobrevivió a una gran calamidad y obtuvo una nueva oportunidad de vida. Se volvió un poco más astuto, pero después de todo, ha sido un tonto por más de 10 años. ¿Qué hay que confiar? Tú. No habrás caído por él, ¿verdad? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quién? ¿A quién le gusta él? En resumen, solo debes esperar y ver. Estás simplemente encaprichada. Déjame advertirte de antemano. Si él muere en un momento, definitivamente correré primero. De todos modos, puedo disfrazarme. Si quieres ser enterrada con él, entonces te lo mereces. Solo observemos por ahora. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Si suplicas mi misericordia, podría perdonarte la vida. En tu próxima vida, sé mi mono para jugar. ¿Quieres jugar conmigo? Eso no es difícil. Pero antes de que juegues conmigo, tendrás que preguntarle a mi hermana inmortal si está de acuerdo. Hermana inmortal. ¿Qué hermana inmortal? Claro, es la hermana inmortal de mis sueños. Efectivamente, es un idiota. Mátalo. La hermana inmortal está aquí. ¿Quién se atreve a ser presuntuoso? Esto es la hermana inmortal de la que hablaste. No importa cuál sea tu identidad. Ya que fuiste invitado por Shilin Yun, debes tener una conexión significativa con la emperatriz celestial. Es imposible que no reconozcas la apariencia de la emperatriz celestial. Unos cuantos vejestorios intentando jugarme una mala pasada. Los haré jugar hasta la muerte. Debo admitir
Lo Yun-yan. La habilidad en esta pintura es notable. Solo que no sé si la emperatriz celestial misma es verdaderamente tan hermosa. Sí es verdad. No es de extrañar que el viejo emperador se convirtiera en su perrito faldero. ¿De dónde sacaste esta pintura? Esta pintura. Hice que alguien la pintara según la apariencia de la hermana inmortal en mi sueño. Me costó mucha persuasión. Y mucha plata. Estás diciendo que en tu sueño la viste. Por supuesto. Cuando estaba siendo tonto. Seguí a la hermana inmortal. Y viajé al reino inmortal. La hermana inmortal es la doncella celestial de luz pura. Ella es la única que, como mujer, logró la inmortalidad en el acto. Claro. La hermana inmortal también dijo que quiere encontrar a otra doncella celestial en el mundo mortal para pasarle una gran escritura de la nube. La persona que se convierta en la doncella celestial podrá gobernar el mundo y convertirse en la gran escritura de la nube. Doncella celestial. Gran escritura de la nube. Una mujer gobernando el mundo. ¿Qué hermana inmortal? Todo es falso. Es solo la fantasía de este chico. Pero si realmente sigo su narrativa, entonces nadie en este mundo se atreverá a criticarme de nuevo. Podré legítimamente convertirme en emperatriz. Incluso si traen muchos más descendientes reales. No importará. Hermana. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Quién es tu hermana? No grites tonterías. No creas que puedes usar ninguna charla de hermana inmortal para cambiar de tema. Dime, ¿cuál es el secreto de la emperatriz celestial? Ya te lo he dicho. La hermana inmortal es la propia emperatriz. Además de ella, ¿quién más está calificado para gobernar el mundo? Este idiota, aunque dice tonterías, es exactamente lo que necesito. ¿Él sabe cómo complacerme? Resolver perfectamente esta situación difícil. Detrás de esto, debe haber la guía de un maestro. ¿Podría ser Lo Yun-yan? Debe ser ella. Este idiota, ¿qué edad tenía cuando me vio? Es imposible que recuerde cómo me veo. Este retrato, muy probablemente también fue pintado por Lo Yun-yan. El estilo también parece coincidir. ¿Qué te parece? ¿Es este secreto mío lo suficientemente valioso? Hermana, ¿todavía te gusta? Muy bien. Viendo lo devoto que estás hoy, por tanta piedad, te perdonaré esta vez. Sin embargo, dentro de 3 días, debes entregarme la gran escritura de la nube. De lo contrario, aún morirás. ¿Quieres la gran escritura de la nube? Suplícame. ¿Qué dijiste? Dije. Suplícame. Vete al infierno. Vete al infierno. He ahorrado suficiente plata de tributo. Mi información secreta también es impecable. No mentí, ni calumnié a la emperatriz celestial. ¿Qué crees? Emperatriz. Es indigna de ser la reina. Además, ¿quién eres tú? ¿Qué derecho tienes a clamar por muerte y destrucción? Tú. No deberías celebrar demasiado pronto. La familia Shi no te dejará escapar. Pensemos aún con cuidado en el próximo curso de acción. Cuando lleguen los soldados, los generales los bloquearán. Cuando venga el agua, la tierra la cubrirá. Ni siquiera han hecho un movimiento todavía, porque te preocupas sin necesidad. Una simple familia Shi puede ser manejada. Esta. Comprada para lavar ropa y cocinar. Esta comprada para hacer camas y doblar edredones. Esta comprada para Consejero imperial, lo he pensado bien. No dijiste que ibas a comprarme sirvientas. Primero compra a 18 personas. Sus figuras deben ser buenas. Grandes pechos, trasero curvilíneo. Y su aspecto debe ser de alto nivel, aunque no puedan compararse contigo. Aún así deberían ser 7 u 8. Estas sirvientas, por supuesto, siguen siendo. Las abuelas son las mejores, experimentadas. No temen la suciedad ni la fatiga. Y cocinan comida deliciosa. No dicen todos que tener un anciano en casa es como tener un tesoro.
Te compraré 18 tesoros. Mi gran consejero imperial, ¿estás celoso? Piérdete. The film was translated Esposa. and narrated by M Media. Tú. ¿Cómo reconociste que era yo? Cara no reconocida. No puedo reconocer tu mano. Astuto. El cielo es ciego. Por dejar que este mocoso lo recoja de nuevo. ¿Quién hubiera pensado que una sirvienta tan fea es en realidad una belleza sin igual? Una vez que me ocupe de ti, disfrutaré debidamente de tu mujer. Príncipe Nin. Qué elegante eres. El desastre está cerca. Y aún así tienes el ocio de coquetear con sirvientas. Aunque ella es una concubina. Ahora soy el príncipe Nin. Ella es la consorte del príncipe Nin. ¿Cuál es tu estado? Ni siquiera calificas para llamarla sirvienta. El decreto imperial de la emperatriz celestial está aquí. Si te atreves a actuar, entonces estarás desafiando un decreto imperial. Chao Chen-Fen. Antes de que yo haya leído el decreto imperial, te daré una oportunidad más. Deja que este pequeño bastardo te sirva por una noche. Y quizás te perdone. Este decreto. Acepto. Ahora. Ya no tienes un decreto imperial en tu mano. Insultaste a la consorte del príncipe Nin en su cara. Te golpearé. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer? Tú te atreves. Tú. Si tu piel ya no te pica, entonces lárgate. Aún no estás calificado para jugar conmigo. La próxima vez. Trae a tus padres. Chao Chen-Fen. Solo espera. Todavía no te vas. Es el ejercicio militar del Salón del Tigre Blanco. Ejercicio militar. Es un tonto. Es un niño. ¿Cómo iba a entender él los ejercicios militares? De ninguna manera. ¿Debemos escapar primero? Sigamos pensando en cómo escapar. Eres como el segundo hermano mayor. No, tan pronto como encuentras dificultad. Quieres dividir el equipaje y huir. ¿Qué es el segundo hermano mayor? Estoy elogiando tu ternura. ¿Qué hora es ahora? ¿Puede ser más serio? Chao Chen-Fen. El juego de guerra del Salón del Tigre Blanco no es broma. Desde el general que custodia la nación hasta el capitán de bajo rango. Si uno no puede proporcionar una contramedida, serán ejecutados según la ley militar. No es solo un juego de guerra. Yo, el poderoso rey guerrero, tendría miedo de un juego de guerra. Rey guerrero, Rey guerrero. Solo contigo. solo contigo. No esperaba que la tecnología de este gran show fuera bastante avanzada. No solo pueden refinar sal, también pueden hacer azúcar. Incluso tienen armas de fuego. Pero las armas de fuego modernas probablemente no se pueden fabricar de la noche a la mañana. Incluso si dibujara los planos, quizás no lo creerían. Olvídalo. Es mejor empezar con tácticas. Entra. Esposa. Aún no estás dormida. Entiendo. ¿Acaso ya has pensado con claridad? Entra rápido. Vamos a hablar de la vida. No puede tu mente pensar en otra cosa. Este juego de guerra del Salón del Tigre Blanco The es film cuestión was de vida o muerte, translated y aún and tienes tiempo para narrated pensar by en M Media. ese tipo de cosas. Porque la vida y muerte de mañana son inciertas. Por lo tanto, esta noche he decidido dejar un heredero para nuestra antigua familia Chao. Un heredero, mis narices, gran mono. Ven aquí, te enseñaré algunos movimientos, para que los uses para escapar mañana. Escapar.
¿Por qué escapar? Un simple juego de guerra. Ridículo. Yo, el poderoso rey guerrero de las fuerzas especiales, no necesito escapar. Porque no le crees a tu esposo. Menos charla. ¿Qué deberías hacer en esta situación? Poniéndome a prueba. Aunque soy el rey guerrero de las fuerzas especiales, no golpeo a las mujeres. ¿Quién dijo que te dije que me golpearas? Ven, sujétame. Te enseñaré cómo liberarte. Eso no será necesario, ¿verdad? Menos charla. ¿A quién estás menospreciando? ¿Cómo es posible? Este chico no tiene ninguna experiencia en artes marciales. No puede hacerlo. Esposa. Tú tampoco eres lo suficientemente buena. Suéltame. Tú. Espera. Salón del... Tú, lascivo. Realmente lograste contenerte. Yo, Chao Chen-Feng, no soy esa clase de persona. Basta. En mi presencia. No finjas. ¿Qué base emocional? ¿A quién intentas engañar? Esa noche, tú y Li Ting-yu ciertamente no discutieron ninguna base emocional. Mi consejero imperial. Está sintiendo celos. ¿Quién está sintiendo celos? Ella es tu concubina. Ustedes dos. Eso es justo y apropiado. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué motivo tengo para los celos? Consejero imperial, realmente nos ha agraviado. Esa noche. Nosotros realmente no hizo nada. Ella simplemente deliberó conmigo toda la noche sobre la situación militar de todo el Gran Chu. Eso lo explica. Realmente creí que eras inteligente y erudito. Así que fue Li Ting-yu quien te instruyó. Ella. Tú. ¿Cómo discerniste esto? Mi consejera imperial es pura e inmaculada. Un fénix sobre una rama. ¿Cómo podría ella posiblemente favorecer a un tonto como yo, incluso arrojarse activamente a mis brazos? Quieren usar el plan de la mujer hermosa, pero ignora lo maravillosa que es mi consejera imperial. ¿Cómo podría ser tan excelente? Además, no es que me disguste. Solo es. Así insinúas que la consejera imperial todavía siente afecto por mí. No lo sé. Deja de interrogarme más. Una mirada revela. Nunca has experimentado el amor romántico. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? Tú, Lou Junyan, constantemente llamas a la emperatriz celestial emperatriz demonio, mientras que este asesino se dirige a ella respetuosamente como emperatriz celestial. Cualquiera que posea un mínimo de intelecto puede discernir esto inmediatamente. Shi Ting-Qiu tiene la intención de usar una trampa de miel contra mí. Absolutamente no. Obsérvame. Me aseguraré de que tú también seas atrapado. Considerando la hora, es casi oportuno. El Rom del Norte es un general derrotado. Un perro sin hogar. Este viejo monje vino a mi gran show. No rinde homenaje ni se inclina. Irrespetuoso con esta consorte. Silin Yun. Dale una lección. Hazle saber lo que significa ser la herencia del reino celestial. Su súbdito, cumplir la orden. Considérenme Silin Yun, aunque nacido de la nobleza, pero diligente en el estudio y el trabajo duro. A los 10 años, obtuve el nombre de niño prodigio, habiendo estudiado en la Academia Imperial y entrado en el pabellón Wenyuan. Sin embargo, fui por este niño Chao Chen-Feng repetidamente humillado. La asamblea de la corte de hoy es precisamente cuando yo, Silin Yun, hacerse famoso en todo el mundo. Este viejo monje es mi trampolín. Viejo monje. Si es una audiencia, ¿por qué, al ver a mi emperatriz celestial del Gran Chu, no te arrodillas ni te inclinas? Simplemente audaz. Hay mi idea beacha. Este pobre monje es un monástico. Solo se inclina ante el Venerev del mundo. No es una falta de respeto. Venerev del mundo. En este mundo, fundamentalmente no existe el Venerev del mundo. El Venerev del mundo es meramente tu pretexto. Eres tú. Los Ron del Norte perdieron ante mi Gran Chu. Estar insatisfecho por dentro. El príncipe Qi habla bien. Estos bárbaros son incivilizados.
completamente groseros. Como se esperaba del príncipe Qi, es correcto mantener nuestro prestigio nacional. El príncipe Qi es de hecho el talento más destacado del pabellón Wenyuan, dando en el clavo, exponiendo la mentira. Puedo preguntar, príncipe Qi. Su posición como príncipe Qi. ¿De dónde viene? Por supuesto, es del cielo. Es conferido por su majestad. Entonces, el trono imperial del gran emperador Chu, ¿por quién fue transmitido? Naturalmente, fue el emperador anterior. ¿Y el trono del emperador anterior? Fue el emperador Gaozu. Entonces, príncipe Qi, ¿cree usted que el gran Chu tuvo un emperador fundador? No es obvio. Por supuesto que creo. Dada la edad del príncipe Qi, probablemente no ha conocido a este emperador fundador, ¿verdad? Pero, usted todavía cree en su existencia. Este pobre monje no ha visto al Venerable del mundo. ¿Por qué? No puede creer en su existencia. Hay que saber. Mi secta budista, también al Venerable del mundo, generación tras generación así. Transmitido. Esto, tú, estás retorciendo las palabras. Tú, Venerable del mundo, ¿cómo puede ser comparado con un emperador fundador? Estos son fundamentalmente dos asuntos diferentes. Las palabras del príncipe Qi son absolutamente correctas. Dado que son dos asuntos diferentes, naturalmente, yo adoro a mi Venerable del mundo, y usted adora a su emperador. Esto, no hay problema, ¿verdad? Tú. El consejero imperial puede entrar. Príncipe Nin, por favor, detenga sus pasos. Yo, el digno príncipe Nin. ¿Por qué no puedo entrar? Ha llegado un monje de los Ron del Norte. Es elocuente. Sus habilidades de debate son inigualables. Todos los funcionarios civiles y militares fueron refutados por él hasta el punto de quedarse sin palabras. La dignidad de nuestro Gran Chu se ha perdido por completo. Tú, un tonto, no deberías entrar y deshonrar al Gran Chu. Pórtate bien, Su Alteza. Ven, ponte en cuclillas a un lado y come dulces. El consejero imperial saldrá en breve. Este censor me está tratando como a un tonto. Sin embargo, eso también es cierto, excepto por aquellos que he pisoteado. Esos pocos individuos, todos los demás, probablemente todavía no saben que ya no soy el tonto que una vez fui. El venerable maestro es verdaderamente formidable. Otro más, un gran académico del pabellón Wenyuan. Este debería ser el cuarto. Este maestro es realmente tan poderoso. Entonces se vuelve aún más intrigante. Ese Waele Tesa, ¿no te gustan los dulces? ¿Qué tal si juegas con grillos un rato? No me gusta. ¿Qué tal una muñeca? Un molinillo de viento. Un tambor de sonajero. Eres gato robot. Puedes producir tantos objetos. ¿Qué gato robot? Gato robot. ¿Qué gato robot? Es un gato robot. ¿Qué gato robot? No estoy para peleas ahora. Cesa tu charla ociosa. Lárgate. Ese Waele Tesa, si entra, solo se buscará humillación. La dignidad de nuestro Gran Chu se ha perdido por completo. La familia de ese viejo príncipe Nin, ese idiota, Chao Chenfeng, no es así. No debería estar él, en la residencia del general que guarda la nación, jugando con barro. ¿Por qué ha venido? Eso ya es historia antigua. Se dice que sobrevivió a una gran calamidad, y ya no es tonto. Sin embargo, su matrimonio fue anulado. Y su esposa, con quien no consumó el matrimonio, también cayó en manos de príncipe Qi. Ling Yun parece que no es particularmente inteligente después de todo. Esto está completamente acabado. Acaban de sacar a un gran académico, y ahora ha llegado un tonto. La dignidad de nuestro Gran Chu, en este solo día, se ha perdido por completo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Príncipe Nin, es el de nuestro Gran Chu, prodigio principal. Venerable Maestro Mo Yun, este individuo, es el prodigio más destacado de nuestro Gran Chu. Príncipe Nin Chao Chenfeng. Es brillante y sin igual. Incomparable. Durante 500 años, pasado y futuro, nadie puede superarlo. Tú. ¿Te atreves a tener una competencia personal con él? Este chico no es del todo inútil. Al menos, tiene muchos planes malvados. Originalmente, el maestro estaba aquí para competir con los funcionarios civiles del Gran Chou. Ahora, se ha convertido en una batalla personal. Si pierde, será Chao Chenfeng. Solo quien pierda la cara. La imagen no será tan mala. Y también puede preservar la cara de nuestro Gran Chou. Excelente. Correcto.
El príncipe Ning es excepcionalmente inteligente, y es el talento más destacado de nuestro gran show. Venerable maestro, ¿se atreve a luchar? Sí. Este es nuestro erudito número 1, el más grande erudito bajo el cielo. No tienes miedo, ¿verdad? Vamos, hagamos un duelo personal digno. Así es, vamos. Príncipe Ning. Por favor, ilumíneme. No creas, que no sé. ¿Qué planes malvados estás tramando? Sin embargo, este movimiento es exactamente lo que quiero. Sonriendo tontamente incluso después de ser traicionado. Chao Chen-Fen. Finalmente, encontré tu debilidad. Así que es un anhelo de fama vacía. Yo, Shi Lingyun, finalmente te he ganado. Maestro. Por favor, ceda. Usted y yo aún no hemos debatido. El vencedor aún no está decidido. ¿Por qué debería este humilde monje ceder? Un practicante monástico está libre de todo apego. ¿Por qué aferrarse a ganar o perder? Mientras haya ganar o perder en tu corazón, tu mente no será pura. No será posible cultivarse para convertirse en inmortal. Maestro, estás apegado a las apariencias. Este humilde monje no busca ganar o perder, sino la verdad. La verdad. No hay nada que debatir sobre la verdad. La verdad existe objetivamente. Ya sea que ganes o pierdas. La verdad no. Cambiará según tu voluntad personal, y cambiar. Mira eso, realmente es solo un tonto. ¿Qué clase de tontería es esta? El príncipe Qi sigue siendo brillante. Encontró a un tonto para lidiar con este viejo monje. Después de todo, ¿quién entre la gente común debatería con un tonto y razonaría con él? Sí. El príncipe Qi es, en efecto, previsor y astuto. Verdaderamente notable. Incluso si no es por la verdad. Este monje humilde es consejero imperial de Ron del Norte, y también debe contender por Ron del Norte, en este asunto de ganar y perder. Maestro, si estás obsesionado con los asuntos mundanos, entonces eres un monje falso. El Dharma budista no conoce fronteras, pero los monjes tienen sus propias naciones. Yo, Mo Yun. Soy Mo Yun de Ron del Norte, esta vez soy un enviado de Ron del Norte. Y este ganar o perder debe ser disputado. Si ese es el caso, tendré que con el maestro tener una discusión. Mira a ese gran tonto. Todavía compitiendo con el maestro por la victoria. Verdaderamente humillándose a sí mismo. El idiota todavía tiene algo de dignidad. ¿A quién le importa si es un tonto o un loco? Podemos debatir ahora, ¿verdad? ¿Quieres contender conmigo por la victoria o la derrota? No es por el bien de la disputa, sino porque me tratas como a un enemigo. Los monjes abrazan la compasión. ¿Cómo puedes odiarme? Si no me odias, contenderé contigo. Los humanos no son objetos, no pueden estar sin sentimientos. Este humilde monje le devuelve una pregunta al príncipe Ning. Príncipe, ¿cómo perdona a su enemigo? Maestro, todavía estás sonriendo. The film was translated Supongamos que te and salga un narrated absceso by venenoso en el pie. media. Te cortarías la pierna. Por supuesto que no. Así es. Este enemigo es como la llaga de dragón en tu pierna. Necesita ser limpiado con agua corriente. Para hacerle cambiar de actitud. Para que se reforme y empiece de nuevo, no para cortarlo. Entiendo que he sido derrotado en mi vida. No esperaba que el Gran Shu tuviera un príncipe Ning que pueda percibir misterios tan profundos, un talento que comprende el cielo y la tierra. El cuerpo es el árbol Bodhi. La mente está en calma. Realiza constantemente rituales budistas para que no acumule polvo. Pero hace que este humilde monje sea sometido. Maestro, no te asombres. Originalmente, Bodhi no tenía árbol. El soporte del espejo brillante tampoco es un soporte. Originalmente no hay nada. ¿Dónde puede asentarse el polvo? El príncipe Ning es verdaderamente un monje iluminado. Este humilde monje está convencido. Absolutamente imposible. No puedo permitir que él robe el protagonismo. Venerable maestro Mo Yun, ya que ya has admitido la derrota, entonces rápidamente para nuestra emperatriz celestial del Gran Shu, predica las escrituras. No puede quedarse quieto ahora. De acuerdo. Todos ustedes, muerdan el anzuelo. Sé lo que quiere. Mucho se ha ganado de la guía del príncipe Ning. Este humilde monje ya ha alcanzado una gran iluminación. Yo predicaré las escrituras para usted.
El Gran Sutra de la nube establece que la doncella celestial de luz pura, con el cuerpo de una mujer, alcanza la deidad instantáneamente. La emperatriz celestial del Gran Shu precisamente cumple esta profecía. Como reina, gobierna el mundo. Natural y lógicamente, sin reproche. Han oído todos ustedes. Nuestro emperador del Gran Shu ha estado enfermo mucho tiempo. Incapaz de gestionar los asuntos, es la emperatriz celestial, quien agotó su energía y pensamientos, y entregó su corazón y alma. Todo esto es por la fundación de nuestro Gran Shu. Ahora, también hay un monje sagrado del Ron del Norte, trayendo una profecía budista. Emperatriz celestial, ascendiendo al trono como emperador, es el mandato del cielo. Todos ustedes no están intentando rebelarse. The Esto- film was translated and narrated by M Media. Nosotros, sus súbditos, solicitamos a la emperatriz celestial que ascienda al trono. Esto es malo. Si esta emperatriz demonio asciende al trono, la base de 300 años de Gran Shu, entonces solo podrá ser entregada a otros. Chao Chen-Feng, como consejero imperial, no puedo quedarme cruzado de brazos. Esta vasta dinastía imperial, caer en manos de esta emperatriz demonio. Detendré a los guardias Jingwu en un momento. Aprovecha la oportunidad para escapar. Escapar. ¿Por qué escapar? Este buen espectáculo acaba de empezar. En un momento como este, no sigas fingiendo que no sabes. Lo sé. No eres tonto, pero no eres tan astuto como para llegar a ese punto. En esta situación desesperada, la marea ha cambiado. Ya es un hecho consumado. Ya es imposible que las cosas cambien. Debes escapar rápidamente. Si ella asciende al trono, al primero que matará es a ti. Todo esto está dentro de mis cálculos. No hay necesidad de hacer tanto alboroto. ¿Qué hora es ahora? Todavía estás fanfarroneando. Ahora no es el momento para bromas. Más tarde, y no podrás escapar. Chao Chen-Feng. Aunque eres vulgar y desvergonzado. Aunque no sirves para nada. Pero no eres del todo detestable. Yo, Lou Yunyan, me he dedicado durante mucho tiempo a la nación. En esta vida es imposible. Si hay una próxima vida, que nos volvamos a encontrar. Maldita sea. Me estás confesando tus sentimientos. Entonces no puedo irme de ninguna manera. Chao Chen-Feng. Eres realmente un idiota. No puedes ver la situación con claridad. Realmente morirás. No te preocupes, todavía no puedo soportar dejarte morir. El resto, déjaselo a tu hombre. Espera. Todos ustedes, levántense. No se arrodillen. La muerte está sobre ti, porque sigues dándote eris. Cuanto más imponente seas ahora, más horrible será tu muerte después. Al menos yo sigo fingiendo. Pero todos ustedes, ni siquiera se molestan en fingir. Mi antigua familia Chao aún no se ha extinguido. Su Majestad Imperial todavía está en el palacio. Están intentando conspirar una rebelión. Yusepa R. La nación. Rebelión. El venerable maestro Mo Yun dijo: la gran escritura de la nube afirma que un bodhisattva, encarnado como la doncella celestial de luz pura, y profetizó que ella se convertiría en la futura reina. Quien se atreva a resistir, ciertamente será el cielo, castigará. Todos ustedes realmente toman sus palabras como la regla de oro. La emperatriz está destinada por el cielo. Él profetizó que la emperatriz celestial sería gobernante, así que sus palabras son indudablemente ciertas. El príncipe Nin intenta detener un carro con el brazo de Mantis, una hormiga intentando sacudir un árbol. La situación general está resuelta, ya es demasiado tarde. Esto es lo que está haciendo, recogiendo una piedra, para dejársela caer en su propio pie. Si no fuera por él, debatiendo con el venerable maestro Mo Yun, cómo más podría elevar el estatus del maestro. No debes haber oído, ¿verdad? Se dice que esta gran escritura de la nube fue filtrada por el primero. Chao Chen-Feng, este idiota, es quien arruinó el país, el principal culpable. Un nuevo emperador, nuevos cortesanos. ¿A quién se le debe ser súbdito? No es ser. Simplemente arrodillémonos. De lo contrario, rodarán cabezas. Todos ustedes realmente creen lo que dice este monje. Ya no tienes salvación. Chao Chen-Feng. Escúchame. Apresúrate y vete. Lucharé hasta la muerte para protegerte. Lou Yunyan, ¿todavía crees que soy un tonto? No eres un tonto. Pero tampoco eres un inmortal. Este tipo de situación desesperada, incluso a los inmortales, les resultaría difícil salvarla. No te preocupes, aún no es el momento de que perdamos. Solo espera y verás. Ya que todos creen tanto lo que dice este monje, entonces le haré una última pregunta. Todos ustedes no se atrevan a arrepentirse. Originalmente pensé
que no era un tonto. Ahora parece. Su mente no es muy brillante, en efecto. En esta coyuntura crítica. Todavía soñando. ¿Quién no diría eso? Y mucho menos hacer una pregunta. Incluso haciendo 100 preguntas, 10.000 preguntas, puede detener Shi Tingyu de convertirse en emperatriz. Es simplemente un sueño. Todos los fenómenos condicionados, como un sueño ilusorio y una burbuja, como el rocío y como un relámpago. Así se debe contemplar. Maestro, estos son asuntos mundanos. Uno debe usar métodos mundanos. Esta persona, ella ha cometido muchas injusticias. No puede ser la gobernante de todas las personas. Mis queridos ministros, no crean los rumores de Chao Chen-feng. Todos saben que es un tonto. Hoy se atreve a estar en el Palacio Dorado para proferir maldiciones contra mí. Merece la muerte. Guardias, arrastradlo a la puerta meridiana y decapitadlo públicamente, como advertencia para los demás. La emperatriz celestial está haciendo esto. Va a voltear la mesa. ¡Qué lástima! Chao Chen-feng. Se puede considerar que hizo todo lo posible. Sin embargo, un brazo no puede torcerse más allá de un muslo. Por elocuente que sea su lengua, el resultado no es todavía su cuerpo y cabeza separados. Chao Chen-feng pierde la vida. La familia imperial Chao. Esto significa que el linaje está roto. Nuestra gran Chu está a punto de ser completamente transformada. Ahora que las cosas han llegado a este punto, sigues presumiendo. Fanfarroneando. Ahora no estoy fanfarroneando. Es hora de ponerse serio. En serio. ¿Qué hora es ahora? ¿Para qué sigues fingiendo? Tonto, lárgate ya. No notaste que mi esposa no vino con nosotros, ¿verdad? Li Tingyu. Así es. Dije que haría que su antigua familia Shi todos cayeran en la trampa. Ahora es hora de recoger el sedal. Chao Chen-feng, la guardia Jinwu, son los soldados personales del emperador. ¿Te atreves a matar a un guardia Jinwu? Eso equivale a una rebelión. Mientras dispare esta flecha de señales, fuera del Palacio Imperial, los guardias Jinwu de las guarniciones norte y sur entrarán al palacio para proteger al emperador. En ese momento, todos serán reducidos a polvo. Si los guardias Jinwu entran, entonces es un gran desastre. Ya sea justificado, o tenga una causa legítima, todo será inútil. Me temo que incluso el emperador también podría encontrar difícil escapar. Si los guardias Jinwu entran, eso es un golpe de palacio. Nosotros, los viejos funcionarios, todos moriremos. Este maldito Chao Chen-feng, si no fuera por él causando problemas aquí, ¿por qué nosotros habríamos caído en tal estado? Su Majestad ha llegado. Su Majestad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuándo fue que tú planeaste todo esto? PINSAST, que ese día, mi esposa y yo, la noche de soplar las velas, para hacer eso, en realidad, no hicimos nada malo. Ella me habló de los asuntos militares de Gran Chu. En cuanto a mí, planeé que ella organizara agentes secretos de la oficina imperial para infiltrarse en el palacio, aprovechar la oportunidad para rescatar al viejo emperador. ¿Cómo pensaste en esto? Podría ser que ese día ya anticipaste los eventos de hoy, subastar la oportunidad de cenar, pidiéndome que te ayudara a dibujar a la hermana inmortal. Todo esto fue solo para traer a esa emperatriz demonio a la trampa. El error del emperador fue que no debió haberte puesto, y a Li Tingyu, a mi lado, para protegerme. En realidad, la persona que más necesitaba protección era él mismo. Él estaba en manos de Shi Tingyu, en su poder. Incluso sin este monje. Sin el gran escritura de la nube, cuando muera. El linaje de la familia Chao está roto. Él siempre es vulnerable, puede matar al emperador. Y los ocultos. Diseños de gran alcance de Min-Li. El mundo como un tablero de ajedrez. Todos los seres como piezas. Realmente jugaste una partida de ajedrez tan grandiosa. Todavía eres humano. ¿Qué tal? Sobreviví a una gran calamidad. La confesión que mencionaste todavía cuenta. ¿Qué confesión? ¿Quién confesó? Un asunto tan grande. Me lo ocultaste. Dime, Li Tingyu. No seas celoso. Es porque mi esposa, ella controla a los agentes secretos de la oficina imperial. Además, si estuvieras solo, sin ayuda, corriendo al palacio para salvar a alguien, y si te lastimabas, qué angustiado estaría. No digas tonterías. Excelente. Como se esperaba de mi descendiente imperial Chao. El cielo bendiga a la gran Chu. Larga vida al emperador. Un montón de cobardes, desgraciados sin agallas. Si no fuera por mi hijo Chen-feng, todos ustedes insistieron en montar un espectáculo ante nosotros, de la túnica amarilla siendo colocada. No, este viejo realmente ha recuperado la sobriedad. Debe actuar lo antes posible.
Atrévete a causar problemas delante de este consejero imperial. Merecemos perder nuestras vidas. Todos ustedes escuchen el decreto imperial. Desde tiempos antiguos, la gobernanza imperial debe establecer un heredero aparente para solidificar los cimientos de la nación, asegurar la multitud de templos ancestrales y continuar el linaje por 10.000 generaciones. Príncipe Ning Chao Chengfen es puro y de buen corazón, me cae muy bien. Él es la esperanza del pueblo. Se acabó. Va a fundar Chao Chengfen como príncipe heredero. Yo, por la presente, establecemos hoy Chao Chengfen como príncipe heredero imperial para suceder al gran linaje y preservar el destino imperial. Ustedes, todos los funcionarios, cada uno obedezca los ritos y las leyes. Asístanle con todo su corazón y juntos logren esta gran empresa. Si alguien se atreve a desafiar, todos serán severamente castigados, sin absolutamente ninguna clemencia. Nosotros, sus súbditos, obedecemos el decreto. A continuación, me depondrá a mí, la emperatriz. No puedo permitir que tenga éxito. Yo, salud está un poco delicada y requiere descanso y recuperación. Para calmar la situación. Emperatriz celestial Shi Tingqiu es virtuosa y gentil, poseyendo tanto talento como virtud. Me gusta mucho. Además, es respetada por todos los funcionarios y el pueblo común. Por la presente, ordenamos a la emperatriz gobernar temporalmente el país y supervisar todos los asuntos. Yunya, ¿estás bien? Estoy bien. No pude detener a esta emperatriz demonio. Solo pude usar mi último aliento de fuerza para preservar un poco de la claridad de su majestad. Ya es suficiente. Afortunadamente, hiciste que el viejo emperador mantuviera esta pizca de claridad. De lo contrario, él abdicaría completamente el trono. No sería solo dejar que la emperatriz actuara como regente. Tan simple. Todos ustedes, ministros, han oído, ¿verdad? El emperador me ha ordenado supervisar el estado. A partir de hoy, ya no necesitaré gobernar desde detrás de una pantalla. La emperatriz celestial regente supervisa el estado. Felicitaciones a la Santa Emperatriz. Felicitaciones a la Santa Emperatriz. ¿Qué está pasando exactamente? Chao Chengfen fue investido príncipe heredero. Y ahora la emperatriz celestial es nombrada regente. Quizás sea el arte de un emperador, temiendo que una facción se vuelva demasiado poderosa. Solo con dos personas controlándose mutuamente. ¿Puede su majestad dormir profundamente sin preocupaciones? En un instante, el príncipe Ning se convirtió en el príncipe heredero. La emperatriz celestial se volvió la Santa Emperatriz. De ahora en adelante, cuando ellos, los poderosos, choquen, nosotros, los seres menores, sufriremos. Todos ustedes, porque aún no rinden homenaje a la Santa Emperatriz. Rendimos nuestros respetos a la Santa Emperatriz. Chao Chengfen, ¿cómo te atreves a no inclinarte? Arrodíllate. No creas que, solo porque eres el príncipe heredero, no tienes que arrodillarte. La Santa Emperatriz es tu madre nominal. Si no te arrodillas, eso es deslealtad y conducta impía, y eres indigno de ser este príncipe heredero. Este Chao Chengfen, aunque es el príncipe heredero, la Santa Emperatriz es la regente. Cuando uno está bajo el techo de otro, como no va a inclinar la cabeza. Justo ahora nos reprendió, prohibiéndonos arrodillarnos, y ahora, él mismo debe arrodillarse, en mi opinión. Incluso si este Chao Chengfen no es tonto, no vivirá más de 3 días. 3 días. Sí podrá vivir más allá de hoy, aún es debatible. Su súbdito está indispuesto, incapaz de arrodillarse. Pido la comprensión de su majestad la Santa Emperatriz. Me pregunto, ¿qué enfermedad ha contraído mi hijo? Enfermedad de huesos duros. Sabes, la gente no teme a los débiles, teme la falta de habilidad. Si sigues siendo tan inflexible, no morirás aún más rápido. En lugar de eso, sería mejor seguir siendo un tonto. Chao Chengfen, ¿cómo te atreves? Guardias, ayuden al príncipe heredero, tratar esta enfermedad de rigidez ósea. Soy el heredero aparente al trono. ¿Entienden? El peso de estas dos palabras. Ofender al príncipe heredero de Gran Chu es un delito capital. Tú, Chao Chengfen, eres completamente sin ley. ¿Cómo te atreves a matar a alguien en el Salón Dorado? ¿Qué? ¿Acaso el príncipe Qi también pretende ofender a este príncipe heredero? Me atrevo a matarte incluso a ti. Mocoso. Santa Emperatriz, este niño es arrogante. Por favor, Santa Emperatriz, juzgue. Santa Emperatriz, lo ha pensado bien. ¿Y si no lo he hecho? ¿Qué? No te atreves a luchar contra mí. Entonces, arrodíllate obedientemente. Hazme una reverencia. Esta emperatriz celestial aún puede perdonarte la vida. Contende contigo. Eso depende del método de contención. Si es una contienda civil, podrías vivir un poco más. Si es una contienda marcial, me temo que morirás en el acto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo tener una intención asesina tan fuerte? Es como si, como una montaña de cadáveres y mar de sangre, un llama rey viviente hubiera salido arrastrándose. No, si tuviéramos que luchar, el que muera podría ser yo. Amenazándome. Este humilde está tan asustado.
Esta emperatriz demonio ya se ha vuelto loca. Chao Chen-Feng. Estamos en problemas. Simplemente me gustan las mujeres locas. Cuanto más locas, mejor. La emperatriz. ¿Está bien? Ve rápido a llamar al médico imperial Chen, como ordene. Espera. Llama al Ministerio de Ritos, para que venga también. Sí. Servidor, saluda a su majestad la Santa Emperatriz. Basta, no hay necesidad de formalidades excesivas. Haber herido a esta emperatriz celestial tanto, presumiblemente, esa mujer Lou Yun-Yan no debe sentirse mucho mejor. Esta emperatriz celestial te ordena que vayas y la elimines por mí. Esta, Lou Yun-Yan, ocupa la estimada posición de consejera imperial. Servidor, es meramente un médico imperial. Si ayudas a esta emperatriz celestial a lograr este asunto, esta emperatriz celestial te nombrará jefe de la Academia Médica Imperial, a cargo de todos los asuntos médicos del reino. Este viejo súbdito entiende. Este viejo súbdito ha vivido entre venenos toda su vida y garantiza ejecutarlo, sin fallos. Ministro Li, conozco vuestro Ministerio de Ritos. Siempre ha estado en buenos términos con Lou Yun-Yan. Sin embargo, ¿estás realmente dispuesto toda tu vida a ser dominado por esa niña? Aunque este súbdito no esté dispuesto, es inútil. Ella es, después de todo, la consejera imperial, a cargo de templos ancestrales y sacrificios. Basta, deja de fingir, ve con el médico imperial Chen. Y debes asegurarte de que este asunto está fijado en Chao Chen-Feng. Este individuo finge locura e idiotez, haciendo sufrir a la emperatriz celestial un revés inesperado. Acaba de convertirse en príncipe heredero. El apoyo público no está consolidado, y su base es inestable. Debe ser eliminado rápidamente. Ten por seguro. Si manejas bien este asunto, esta emperatriz celestial te nombrará el nuevo consejero imperial. Servidor, recibe el decreto. Atreverse a actuar en el Palacio Dorado y luchar con esta emperatriz celestial. Nunca guardo rencor hasta el día siguiente. Ustedes dos, hombre y mujer, solo esperen a morir. La Santa Emperatriz es verdaderamente formidable. Lou Yun-Yan está demasiado gravemente herida. Ya es una persona moribunda. No verá el sol de mañana. Eso también es bueno. Le ahorra a este viejo ensuciarse las manos. Usa el veneno rápidamente, para evitar más complicaciones. También necesito incriminar a ese pequeño ladrón Chao Chen-Feng. Esta chica, custodiándome sin separarse ni un momento. ¿Cómo puedo envenenarla? Yun-Yan. Yun-Yan. No estaba bien hace un momento. ¿Cómo pudo pasar esto? Temía que si se derrumbaba, nadie te apoyaría más. Temía que sufrieras desventaja en el Palacio Dorado. Por eso siguió aguantando. Ella lo hizo por mí. Si hubiera podido regresar a tiempo, para recuperarse y sanar, no se habría llegado a esto. Yun-Yan. No te preocupes. No te defraudaré. He experimentado un peligro extremo. Es de montañas de cadáveres y mares de sangre. Nadie ha sufrido más heridas que yo. Nadie entiende de curación mejor que yo. ¿Entiendes de curación? Eso es simplemente una broma enorme. Este viejo súbdito no se atreve a afirmar ser el médico divino más grande de Gran Chu, pero si afirmo ser el segundo, nadie se atrevería a afirmar ser el primero. Los meridianos de Lou Yun-Yan están cortados, sus órganos internos están dañados, y su ki y sangre están en desorden, por no hablar de ti, un mero joven príncipe heredero. Incluso si viniera un gran espada dorada de la, no podrían salvarla. No es solo una hemorragia interna. ¿Por qué hablar con tanta pedantería? En este mundo, nadie entiende mejor las hemorragias internas que yo. Después de todo, nadie ha sido golpeado más que yo. Hemorragia interna. ¿Sabes qué significa que los meridianos estén cortados? ¿Sabes qué significa que la sangre se desborde en órganos internos? Ya basta, ya basta. ¿Qué clase de maldito médico imperial? Creo que tú no eres ni tan bueno como un veterinario. Ahora sal de la residencia del príncipe Ning. No quiero verte. Chao Chen-Feng, no creas que este viejo no ha oído hablar de ti. El único heredero de la propiedad del príncipe Ning. Un tonto viviendo bajo el techo de otro. Por no hablar de estas medicinas herbales. Incluso estos 5 granos. Me temo que no puedes distinguirlos, ¿verdad? No sabes nada de curación. No creas que, solo porque eres el príncipe heredero, este viejo te tendrá miedo. Idiota, realmente un idiota. La estupidez es una enfermedad de por vida, imposible de curar. Aunque te conviertas en el príncipe heredero, sigues siendo solo un tonto. Tengo prisa por salvar a alguien ahora mismo, así que te dejaré vivir 2 días más. Fuera. Tú, médico imperial Chen, no asististe a la reunión de la corte imperial. No lo sabes claramente. Oí que este Chao Chen-Feng ya no es tonto. No solo no es tonto,
Incluso suprimió al enviado de Ron del Norte, y preservó la dignidad de Gran Chu. Incluso impidió que la emperatriz celestial se convirtiera en emperatriz. Te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría curarse la tontería? Esto. Imposible. Está bien. Ahora, discutir si es tonto o no, ya no tiene sentido. Va a tratar las heridas de Lou Yunyan, aún mejor. De esta manera, si Lou Yunyan muere, será porque él la trató hasta la muerte. Ni siquiera necesitaremos incriminarlo. Prácticamente se está entregando a la muerte. Chao Chenfeng. Aunque seas el príncipe heredero, debo advertirte ahí. Lou Yunyan es la consejera imperial de nuestro Gran Chu. Si la tratas hasta la muerte, no solo perderás tu posición como príncipe heredero, sino que quizás ni siquiera conserves tu cabeza. Te aconsejo que no sacrifiques 2 vidas, solo por las apariencias. No se puede curar. No puedo curar esta herida leve. No necesitas hacer nada. Simplemente me orinaré y me ahogaré hasta morir. Bien. Entonces esperaré a que orines. Aunque no seas tonto, no puedes resistir la provocación de este viejo. Solo espera. ¿Podría este idiota realmente saber de medicina? Eso es imposible. Creció en la residencia del general que protege la nación, sufriendo humillaciones interminables. ¿Cómo podría alguien fingir locura y estupidez durante más de una década? Además, no tenía medios para aprender medicina. Esposita, ve a ayudarme a encontrar algunos capullos de seda de desecho. Claro, ayúdame a encontrar tubos de bambú y velas. Así que realmente no sabe de medicina. También debe saber que Lou Yunyan seguramente va a morir. Solo está tratando de salvar las apariencias. Esto también es bueno. Entonces, este príncipe no tendrá que dar el golpe final. Este príncipe debe regresar y meditar para curar. Recuerda despertarme. Quiero ver con mis propios ojos cómo Lou Yunyan exhala su último aliento. Como usted ordene. Capullos de gusano de seda de desecho. Esto es simplemente una broma enorme. Los capullos de gusano de seda son neutros y dulces, desintoxicantes y disipadores de humedad, aunque también tienen propiedades hemostáticas. Solo se usan para vómitos de sangre o heces con sangre y hemorragias externas. Nadie los ha usado jamás para tratar hemorragias internas. Pensé que tenías grandes habilidades. Resulta que solo eres alguien con un entendimiento superficial. Un charlatán. Un charlatán. ¿Qué sabes tú? Esto es para alquimia. Alquimia. Deja de ser tan misterioso. Los capullos de gusano de seda de desecho son solo eso. ¿Podrían acaso ser refinados en un elixir inmortal que devuelve la vida a los muertos? Creo que no deberías aferrarte a la muerte. Mientras tienes este tiempo, rápidamente dale a Lou Yunyan un lavado de cabello y un baño. Y vístela con ropas de entierro. Está hecho. Realmente eres alguien que no llorará hasta ver el ataúd. Si vas a montar un espectáculo, hazlo completo, ¿verdad? Esto es claramente excrementos de gusano de seda en los hilos. Sin rodeos, son heces de gusano de seda. Lou Yunyan es verdaderamente lamentable. Al borde de la muerte, todavía tiene que comer heces de gusano de seda. Si la atormentas así, bien podrías simplemente estrangularla hasta la muerte. O, si no puedes soportarlo, mientras aún está tibia, apúrate y acuéstate con ella. Tienes un ano en el cerebro. Tu boca apesta en cuanto la abres. Originalmente no quería molestarme contigo. Me has ofendido varias veces, y lo ignoré cada vez. Pero estás forzando tu suerte. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi mujer? La boca de este viejo es demasiado sucia. Mátenlo por mí. ¿Cómo te atreves? Yo con toda mi dignidad soy médico imperial, funcionario de 5º rango. Aunque seas el príncipe heredero, no puedes abusar del castigo privado, asesinar a un funcionario nombrado por el emperador. Tonterías. Realmente mátalo. Tú, ¿cómo te atreves? Estás intentando rebelarte. La boca de este también apesta. Córtale la lengua por mí. Chao Chenfeng, no presumas de tu poder. Mataste al consejero imperial con tu tratamiento. Te reportaré a la Santa Emperatriz. Solo espera. Mocoso. Príncipe heredero. ¿Qué es esta cosa? ¿Realmente puede funcionar? ¿Qué? Ni siquiera tú me crees. ¿Yo? No importa. Si no crees, pues no creas. Esto está hecho de capullos de seda de desecho y otros ingredientes medicinales, preparado por destilación, glicina.
Trata específicamente la hemorragia interna y la hemorragia externa por cirugía. Garantizo que curará a Lo Yun-yan. Glicina. Esposa, estás jugando conmigo. The film was translated and narrated by M Media. Santa Emperatriz Chao Chen-fen, al entrar al Palacio del Este, comenzó a cometer malas acciones para presumir de sus propias habilidades. Administró medicina al consejero imperial. El médico imperial intentó disuadirlo, pero fue en vano. Fue decapitado inmediatamente por Chao Chen-fen. Ahora el consejero imperial ha sido envenenado hasta la muerte por él. Imploramos a la Santa Emperatriz que vea con claridad. Depóngalo de su posición como príncipe heredero. Nosotros, sus humildes súbditos, apoyamos la moción. Chao Chen-feng, ¿qué más tienes que decir? Curé la enfermedad del consejero imperial. ¿Qué más hay que decir? En cuanto a ese médico imperial, calumnió al príncipe heredero y al consejero imperial. Merecía morir. Su muerte fue bien merecida. Curó al consejero imperial. Estás diciendo tonterías. Claramente te vi usar algunos hilos de gusano de seda y hervir excrementos de gusano de seda. Los meridianos del consejero imperial están seccionados y la sangre se desborda en sus 5 órganos. ¿Cómo podrías curarlo? Realmente nos tomas por tontos. ¿Qué? Excrementos de gusano de seda. No son solo excrementos de gusano de seda. Usaste excrementos de insectos para tratar al consejero imperial. Este funcionario tiene algo de conocimiento de medicina. Estos excrementos de arena de gusano de seda, aunque pueden disipar el viento y la humedad, armonizar el sabor y reducir la grasa, es absolutamente imposible. Curar la hemorragia interna del consejero imperial. La acusación del ministro Li es correcta. Esta persona acaba de ser príncipe heredero. Inmediatamente ignoró la vida humana. Además, ¿a quién dañó es a nuestro consejero imperial del Gran Chu? Si esto continúa, el próximo en morir podría ser cualquiera. Solicitamos encarecidamente a su Santa Emperatriz que despoje a Chao Chen-fen de la posición de príncipe heredero. Nosotros, sus súbditos, estamos de acuerdo. Chao Chen-feng, has escuchado claramente, ¿verdad? Causar la muerte del consejero imperial con el tratamiento es grave. Ahora, yo te despojaré de tu posición como príncipe heredero. Mi posición como príncipe heredero fue otorgada personalmente por el emperador. ¿Crees que puedes simplemente quitármela? ¿Eres siquiera digno? Bien, entonces también debes saber que yo, la Santa Emperatriz, fui nombrada por el emperador. Otros no pueden controlarte, pero yo sí. Este hijo rebelde desprecia la vida humana y envenenó al consejero imperial hasta la muerte. Es culpable de crímenes atroces. Guardias, deténganlo por mí. Habiendo estado aquí tanto tiempo, ya es hora de estirar mis músculos y huesos. Esto. No dijeron, él era solo un tonto. ¿Cómo pueden ser tan formidables sus artes marciales? Podría ser que el general que guarda la nación le enseñó en secreto. En absoluto, el general que guarda la nación es un cobarde él mismo. ¿Puede un gato enfermo enseñar a un tigre feroz, como príncipe heredero, resistirse obstinadamente y la matanza no autorizada de guardias imperiales? Estas son ofensas graves, en efecto. No esperaba que realmente tuvieras algunas habilidades. Entonces yo, ¿jugaré contigo? Esto es energía interna, en cuanto a técnicas. Incluso con una docena de manos, ella no podría derrotarme, pero ella tiene energía interna, y yo no. No es de extrañar que Lu Yun-yan resultara herida. Después de jugar tanto tiempo, es hora de terminar esto. No te preocupes. Después de que mueras, enviaré a ese viejo emperador para acompañarte. Esta gran show. Mi familia Xi lo gestionará por ti. Yun-yan. ¿Estás despierta? Lo Yun-yan, ¿eres humano o fantasma? Un fantasma. Me temo que he decepcionado a Santa Emperatriz. Gracias a la medicina del príncipe heredero, yo, Lo Yun-yan, no solo no morí, sino que también convertí la desgracia en una bendición. Mi poder ha avanzado aún más. ¿Él realmente te curó? Esto es imposible. Shi Ting-kyu está gravemente herido. Probablemente se calmará por un tiempo. Aún así, debo prevenir que juegue sucio. No. Necesito pensar bien. Cavar un gran hoyo para que ella caiga en él. Consejero imperial. Pretendes sacrificarte para agradecerme por salvarte. ¿Cómo podría ser tú? ¿Por qué no puedo ser yo? Éramos novios de la infancia, después de todo, y casi nos convertimos en marido y mujer. No somos extraños, ¿no me quisiste siempre? No me importaría entregarme a ti. Shilin Yun ya no te quiere, ¿verdad? Tú, ¿estás diciendo tonterías? Yo, Wang Sue, soy una belleza de encanto inigualable. ¿Quién se atrevería a despreciarme?
Deberías volver. Aunque soy lujurioso, no cualquier mujer puede llamar mi atención. Tú. ¿Te atreves a insultarme? Insultarte. En aquel entonces, tú, ¿cómo me insultaste? No creas que no sé. La razón por la que Shi Ling-yun se casó contigo fue para obtener el poder militar en manos de la residencia del general, ahora que tiene el poder militar, y ha sido investido como príncipe Qi. Su deseo de echarte también es de esperar. ¿Cómo es que fuiste degradada a consorte del príncipe Qi, y ahora eres solo una concubina? Ahora quieres volver y ser la princesa heredera. No creas que solo porque ahora eres el príncipe heredero, eres tan importante. Cuando aún eras un tonto, no recuerdas lo patético que eras. Si la familia Moon no te hubiera acogido, habrías muerto en las calles hace mucho tiempo. Así que estás sacando viejas cuentas aquí, ¿verdad? Bien, entonces por el bien de el viejo general, te aceptaré como una sirvienta para calentar la cama. Vamos, mientras estés dispuesta. Estás yendo demasiado lejos. No te perdonaré. Si hubiera sabido que este día llegaría, ¿por qué actuaste así entonces? Lou Yun-yan, o quien debería haber muerto, no solo no murió, sino que su poder aumentó enormemente. Chao Chen-feng. Una vez que esta emperatriz recupere su vitalidad, seguramente te quitará la vida de perro. Emperatriz. Wang Xue solicita una audiencia. Wang Xue, ¿para qué está aquí? Que entre. Sí. Wang Xue saluda a la Santa Emperatriz. Levántate. Si has venido a quejarte de Xi Ling-yun. Esta emperatriz no puede ayudarte, una mujer sin habilidad. Será intimidada donde quiera que vaya. No importa dónde te quejes, será inútil. Santa Emperatriz, tiene razón al amonestarme. Santa Emperatriz, es un modelo para todos bajo el cielo, y un dechado para nuestra generación. Wang Xue también desea tomar su destino, en sus propias manos. Por eso se atreve a presumir, venir a presentar respetos a la Santa Emperatriz. Deseo ofrecer una estrategia a la Santa Emperatriz. Ofrecer una estrategia. Precisamente, la Santa Emperatriz ejecutó al enviado de los Ran del Norte. Los Ran del Norte, ciertamente no, dejarán el asunto así. En lugar de eso, es mejor atacar primero la residencia del general que guarda la nación. Está dispuesta a liderar tropas para la Santa Emperatriz, para hacer campaña contra los Ran del Norte. Así que, quiere reclamar la autoridad militar de la residencia del general. Esa es una buena idea, y bastante audaz también. Sin embargo, ¿qué beneficios puedo obtener? Santa Emperatriz, Wang Xue ya lo ha calculado. Por favor, eche un vistazo, Santa Emperatriz. Táctica. Para derrotar a unos meros Ron del Norte, en realidad, se requieren fondos militares de 20.000 millones de taels de plata. Precisamente, los Ron del Norte pueden describirse como un camello flaco es más grande que un caballo. Mirando a lo largo de toda la Gran Chou, solo yo, la residencia del general que guarda la nación, puedo liderar tropas para hacer campaña. Sin embargo, en cuanto a estos fondos militares, la Santa Emperatriz puede hacer que el príncipe heredero los recaude. Estos 20.000 millones de taels de plata son una suma astronómica. Incluso si Chao Chen-feng perdiera toda la riqueza de su familia, no podría hacerlo. En ese momento, ya sea matarlo o desollarlo, dependerá de la única palabra de la Santa Emperatriz. ¿Está bien? Entonces ve y entrega el decreto imperial, que el príncipe heredero Chao Chen-feng, en un plazo de 3 días, recaude 20.000 millones de taels de plata. Si no lo hace, será ejecutado según la ley. Wang Xue acepta el decreto. Chao Chen-feng, tonto, ¿cómo te atreves a humillarme? Me aseguraré de que tú no tengas donde ser enterrado. Escuché. Alguien se coló en tu cama anoche. ¿Qué es esto? Para nombrar a una princesa heredera. Príncipe heredero. ¿Qué, princesa heredera? No soy ese tipo de persona. Ese era solo mi plan para cómo derribar a Shi Ting-kyu. Mira aquí. No es este el plan. No necesitas probarme nada. ¿Qué tiene que ver conmigo? Como no está relacionado. Este puesto de princesa heredera originalmente estaba destinado para ti. Lo has olvidado. Incluso me confesaste tus sentimientos. ¿Quién te confesó? Chao Chen-feng, a tus ojos, soy realmente tan inútil. ¿Por qué estás aquí de nuevo? En aquel entonces, cuando tú me echaste, ¿por qué no me preguntaste si valía la pena? ¿Qué? Un tren solo aprende a girar tras chocar con una pared, solo cuando los mocos llegan a tu boca te das cuenta. El niño está muerto, y ahora vienes a amamantar. No es así, es demasiado tarde. Chao Chen-feng, te daré una última oportunidad. Arrodíllate y postráte ante mí, admitiendo tu error, y te perdonaré la vida. Inclina la cabeza y admite tu error. Perdóname la vida. Estás fuera de ti. Basta, vuelve rápido, con ese príncipe Qi tuyo, a lavarle los pies apestosos, y a calentarle las sábanas. No me molestes aquí. Muy bien. Ya que estás tan engañado, no me culpes si no muestro piedad.
Príncipe heredero Chao Chen-fen recibe el decreto imperial. Como madre de la nación, estoy preocupada por la nación y su gente, incapaz de descansar o comer en paz. Los Ram del norte están invadiendo, y la gente común está intranquila. He decidido lanzar una expedición punitiva para asegurar la nación. Ordeno al príncipe heredero Chao Chen-fen que recaude fondos militares, 20.000 millones de taels de plata. El plazo es de 3 días. Si hubiera algún retraso, el puesto de príncipe heredero será abolido y serás expulsado del Palacio del Este. 20.000 millones de taels de plata. Esto es, la recaudación fiscal anual del Tesoro Nacional. 3 días. ¿Cómo podría hacerse eso? Estás tratando de matarlo. Miedo a morir. Si temes morir, renuncia voluntariamente a ello. La posición de príncipe heredero. Honestamente, aférrate a la pierna de la Santa Emperatriz y sé un perro, aunque no seas tonto. Aunque tus artes marciales sean soberbias, ¿de qué servirá? 3 días para recaudar 20.000 millones de taels de plata. Incluso si tu familia tuviera un cuerno de la abundancia, produciendo constantemente huevos de oro, 3 días no serían suficientes. Chao Chen-fen, estás muerto con seguridad. No necesariamente. No necesariamente. Creo que te has vuelto loco. Debes haberte asustado sin sentido, hablando sin pensar, diciendo tonterías. ¡Qué lamentable! Chao Chen-fen. Esta vez. Estás realmente condenado. Vamos a apresurarnos y escapar. Mientras las montañas verdes permanezcan, no faltará leña. Un verdadero hombre puede doblarse y estirarse. Esta vez. Evitemos temporalmente el filo. Y otro día. Nos levantaremos de nuevo. Eso es lo que hace una persona inteligente. Chao Chen-fen, escucha el consejo de tu ama y huye rápido para salvar tu vida. ¿Cómo te atreves a despreciarme? Ese día, pude hacerte un perro callejero. Hoy, puedo hacer lo mismo. Mu Wansu. ¿Cómo pudiste incriminar? A mi hijo Chen Fen le gusta esto. Después de todos estos años. Yo, este viejo, te he criado en vano. Me criaste tú. Si no me hubiera humillado para servir al enemigo, la residencia del general ya estaría destruida. Sigues llamándote mi Chen-fen. No soy yo, también tu hijo. Tú. Hijo. Debes huir rápidamente. 3 días, 20.000 millones de taels de plata. Esto simplemente no es algo que un humano pueda hacer. Aunque ya te has convertido en el Palacio del Este. Todavía no tienes nada. Y mucho menos 20.000 millones. Incluso 2 millones. Sería una sentencia de muerte. No son solo 20.000 millones. Porque actúas como si nunca hubieras visto dinero antes. En un momento como este, todavía tienes tiempo para tal ocio. ¿Me escuchaste? Ya escuché. ¿Qué estás pensando? En tu cabeza. Esos son 20.000 millones de taels de plata. La recaudación fiscal anual del Tesoro del Gran Chu. Ya lo he pensado bien. Huyamos al sur. Mis seguidores están todos allí. Ellos pueden protegernos. En el peor de los casos, usaremos nuestro estatus de príncipe heredero para levantar una rebelión y declararnos reyes. No esperaba, consejero imperial, que fueras tan imponente. La situación es extremadamente urgente. No seas tan despreocupado. Estoy listo. Antes de que la emperatriz demonio venga, apresurémonos y vámonos. No son solo 20.000 millones de taels de plata. No hay de qué preocuparse. Es pan comido. Déjame descansar 2 días y luego me encargo. ¿Qué tiene de malo? No podría estar teniendo una recaída de su necedad, ¿verdad? ¿De qué está balbuceando aquí? ¿Qué vamos a hacer? El viaje es peligroso. Si su necedad recae de nuevo, entonces, ¿cómo podemos recuperarnos? Chao Chen-fen, ten la seguridad, ya que ya he decidido ayudarte. Yo, Lou Yun-yan, no te abandonaré. Mi consejero imperial. Aunque tu sinceridad me conmueve profundamente, y estoy muy conmovido, realmente no me he vuelto tonto. Porque tú simplemente no me crees. Si no me crees, en unos días, ganaré miles de millones de taels para gastos personales. Varios miles de millones de taels de plata. Parece que su necedad ha recaído. No tiene salvación. Parece que realmente no me crees. Ustedes dos véanlo por sí mismos. Chao Chen-fen. Estos últimos días, has estado constantemente escribiendo y dibujando. Fue todo para esto. La tecnología de Gran Chu no está atrasada. Muchas cosas ya no son novedades. Por lo tanto, solo puedo empezar por la economía y otros aspectos. Estos bonos nacionales son uno de esos elementos. Es suficiente para que nosotros controlemos la línea vital económica de Gran Chu. Cuando tengamos las riendas financieras de Gran Chu en nuestras manos, tendremos el poder para luchar. Como mínimo, Shi Ting-qiu dudará en actuar,
y ya no se atreverá a perseguirnos y matarnos. Es inútil. No lo sabes. Granchu. Ya tenía estos bonos nacionales. ¿Qué? Granchu incluso tiene bonos nacionales. Este Granchu, ¿qué clase de dinastía extraña es esta? Por tu descripción, debería ser lo mismo. Pero, su nombre no debería llamarse bonos nacionales, y el nombre es notas de crédito. En otras palabras, la corte imperial pide dinero prestado a la gente común, y luego, dentro del periodo estipulado, paga una cierta cantidad de intereses. Realmente es lo mismo. Chao Chen-Feng. Huyamos todavía. No puedes superarlos. Escapar. ¿Por qué deberíamos escapar? Tener bonos nacionales es aún mejor. Me ahorra la molestia de malgastar mi aliento, explicándoselo de nuevo. Esposa, tú tienes información sobre el Granchu. Debes estar familiarizada con los ricos, conocerlos como la palma de tu mano. Espera a que yo te dé un criterio de selección para la gente. Tú les notificas que vengan a una reunión mañana. ¿Realmente vas a hacer esto? Si falla, ni siquiera tendremos una oportunidad de escapar. Escapar. Los que deberían escapar son ellos. Hermano, estas notas de crédito rara vez se emiten de nuevo. ¿Cuántas piensas comprar? Comprar una mierda. Oye, no me digas que no has oído. Esto, hermano, tienes información privilegiada. Realmente no lo sé. ¿Cómo haces negocios? El recién nombrado príncipe heredero es el hijo menor de la familia del viejo príncipe Nin. ¿Quién se atrevería a comprar sus notas de crédito? ¿Ese idiota Chao Chen-Feng? ¿Cómo se convirtió en el príncipe heredero? No nos importa cómo se convirtió en ello. Déjame decirte, en lugar de comprar sus notas de crédito, es mejor tirar oro y plata de verdad al agua. Quizás incluso escuches un chapoteo. Llega el príncipe Qi. Todos, como se esperaba de dragones entre los hombres, incluso en esta coyuntura crítica, aún se atreven a apoyar al príncipe heredero. Verdaderamente valientes. Príncipe Qi, has malentendido. Estamos aquí para ver el espectáculo. Todo el mundo sabe que el príncipe heredero de hoy es solo un tonto. Y mucho menos comprar notas de crédito. Incluso papel higiénico para limpiarse el trasero. No compraríamos ni una sola hoja, ¿verdad? No hables tan categóricamente. Este papel higiénico aún se puede comprar. Yo, Chao Chen-Feng, no estoy vendiendo papel higiénico, aunque quieras comprar. No podrás. No vendes papel higiénico. Puedes vender otras cosas. Por ejemplo, esas dos bellezas a tu lado. Bien. Originalmente estaba pensando que comprarías bonos nacionales. También incluiré una pequeña bonificación extra, pero como no lo necesitas, entonces todos pueden dispersarse. Una bonificación. ¿Qué clase de bonificación? Que podría hacer que todos saquen dinero real. Podría ser que realmente vas a hacer a estas dos mujeres. Así que eso no es suficiente para todos. Hace tiempo que oí que la consejera imperial es de una belleza impresionante. Si pudiera ser ofrecida para que la disfrutemos, eso también estaría bien. ¿No es así? Muy bien. Me gusta la gente mal hablada como tú. Ahora, arrodíllate y hazme una reverencia. Y te venderé 300 yen de bonos nacionales primero. Desprecio. ¿Qué tipo de bonificación tienes? ¿Qué me haría arrodillarme ante ti? Verdaderamente. Creo que es eso. La tontería de Su Alteza Real, el príncipe heredero ha regresado. Está diciendo tonterías. ¿Qué bonos nacionales estás vendiendo? ¿Por qué no? Tomas el dinero y buscas un médico que te examine. ¿Y si dijera que la bonificación que ofrezco es un título nobiliario? ¿Un título nobiliario? ¿Qué? The film was translated Un título and nobiliario. narrated by No oí a mal, medium. ¿verdad? Comprar bonos nacionales también puede darte un título nobiliario. Los llamados eruditos, agricultores, artesanos y comerciantes. Nosotros, los que hacemos negocios, aunque ricos para rivalizar con una nación, pero nuestro estatus social es el más bajo. No importa cuánto dinero tengamos, no podemos entrar en el círculo de los eruditos, funcionarios, incluso si dejamos que los hijos y nietos estudian para los exámenes. Nuestros descendientes aún necesitan ser capaces, varias generaciones, podrían no necesariamente ser capaces de cambiar la clase de la familia. Si uno obtiene un título nobiliario, eso sería un ascenso instantáneo a un alto estatus. Esto concierne al ascenso y caída de la familia durante cientos de años. Príncipe heredero. Esa cantidad que mencionaste. 3 millones del yen de plata. ¿Qué tipo de título nobiliario puede darnos eso?
Los títulos nobiliarios tienen 5 rangos: duque, marqués, conde, vizconde, barón. Incluso si es el rango más bajo, UNB Arón. Eso todavía significa un feudo de 50 hectáreas y un ingreso de 500 familias. En nuestra Gran Chu, los títulos nobiliarios son difíciles de obtener e increíblemente preciosos, aunque no hay poder real, pero los funcionarios por debajo del 5º rango, al ver a un varón, todos deben, respetuosamente, hacer una reverencia. Esta es una buena fortuna que nosotros no podríamos obtener ni con 10.000 de oro. Todos ustedes no deberían dejarse engañar por él. ¿Qué título nobiliario? Incluso si es el príncipe heredero, es imposible que él venda cargos oficiales y títulos nobiliarios. Eso es un triple crimen. Realmente pensé que había algo tan bueno en el mundo. Si fuera realmente posible otorgar títulos nobiliarios, ni siquiera menciones arrodillarse. Incluso si me golpeara hasta sangrar, valdría la pena. Ahora parece esfuerzo en vano. Todo es falso. Me alegré por nada. Casi caigo en el truco de este pequeño príncipe heredero. Dices que este asunto, Chao Chen-Fen. Creí que tenías algunos trucos bajo la manga, pero no es nada especial. Si no puedes reunir 20.000 millones, entonces puedes limpiar tu cuello y esperar a que te corten la cabeza. Exacto. El Gran Chu no permite venta de cargos ni títulos. Pero yo soy el príncipe heredero, el derecho a reclutar algunos guardias para mí. Aún lo tengo. Guardias. ¿Qué son los guardias? ¿Qué es? Estás hablando de los guardias del Palacio del Este. Sí. Guardias del Palacio del Este. Guardias del Palacio del Este. Son funcionarios del Palacio del Este y guardia del príncipe heredero. El príncipe heredero tiene el derecho de reclutarlos él mismo. Parece que hay una oportunidad. Príncipe heredero. Estos guardias del Palacio del Este que mencionaste, ¿cuánto cuestan? Gratis. 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 ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser gratis? Exacto. Eso no está bien, ¿verdad? Siempre y cuando ahora te arrodilles y me hagas una reverencia, puedes convertirte en uno de mis guardias. Chao Chen-Fen, eres verdaderamente audaz. Los guardias del Palacio del Este. ¿Qué clase de puesto es ese? ¿Cómo te atreves a deshacerte de él tan casualmente? Ya que son mis guardias, puedo reclutarlos como quiera. Necesito tu permiso. Contaré hasta 3. Quien se arrodille y haga una reverencia entrará al Palacio del Este. 3. 2. Estamos dispuestos a servir al príncipe heredero. Muy bien, ahora que hemos hablado de la opción gratuita, hablemos de la opción de pago. ¿Qué? ¿Pagado? No estás jugando con nosotros. Simplemente pensé que este asunto no sería tan simple. Entonces, estamos en un barco pirata ahora. Se los dije, bola de idiotas. ¿Cómo pueden creer lo que dice un mocoso? Una vez que entren al Palacio del Este, todos ustedes solo estarán esperando ser masacrados. Príncipe heredero, ¿puedo arrepentirme de esto? Por supuesto que puedes, pero te digo, una vez que pases por esta aldea, no habrá otra tienda como esta. Muy bien. Ustedes están destinados a grandes logros. A continuación, hablaré sobre los beneficios de la opción de pago, aunque no puedo otorgar títulos nobiliarios. Duque, marqués, conde, vizconde, barón. Si puedo, sin embargo, en nombre del Palacio del Este, darles a estos guardias. No. Darles a ustedes, estos guardias del Palacio del Este, un título nobiliario personalizado. Un título personalizado. Exacto. Con este título nobiliario hecho a medida del Palacio del Este, entonces podrán viajar bajo el nombre del Palacio del Este, de ahora en adelante. Incluso los funcionarios de 5º rango superior, ALB S, tendrán que saludarlos. Para entonces, me gustaría ver quién se atrevería a despreciarlos. Ya que pudieron quedarse, significa que confían en mí, Chao Chen-Fen. Entonces yo no puedo tratarlos injustamente. Este título nobiliario hecho a medida se llama nobleza Taiping, aunque es inferior al rango más bajo de varón. Aún más bajo, no tiene feudo, ni estipendio, y mucho menos poder real. Sin embargo, de ahora en adelante, todos ustedes ya no serán humildes comerciantes. Todos ustedes son los guardias del Palacio del Este. Todos ustedes son nobleza Taiping. ¿Nobleza Taiping? Este nombre suena
extremadamente elegante y grandioso. Claro que es grandioso. Después de que se les confiera el título de nobleza Taiping, también puedo permitirles que regresen a sus pueblos natales y erijan arcos conmemorativos para aquellos que gasten más. Incluso puedo personalmente grabar placas para ustedes, selladas con el gran sello del Palacio del Este. Y poder erigir un arco conmemorativo. Dios mío, ¿no es esto como vestir brocado sin volver a casa? Lo cual es como llevando brocado por la noche. Normalmente, solo los funcionarios de séptimo rango o superior tienen la capacidad de erigir arcos conmemorativos en sus ciudades natales. Sí. Uno realmente puede erigir un arco conmemorativo, entonces, vale la pena perderlo todo. Príncipe heredero, todavía tengo una oportunidad ahora. Claro que sí. Pero, el descuento ya no está. Te ofrecí 3 millones hace un momento, pero ahora tendrás que pagar más. Chao Chen-Feng. No puedes tener un poco de integridad. Esto es claramente un oportunista que va de un lado a otro, y aún así lo valoras. ¿Quién puede discutir con el dinero? Y mucho menos un oportunista, aunque sea cola de perro. Todavía puedo controlarlo. Gracias, príncipe heredero. Añadiré más. Lo duplicaré. Compraré el de 5 millones. Te lo daré todo. Lo compraré todo. Eres tú. ¿Qué? ¿No te gusta? Soy mucho más interesante que esas 2 niñas pequeñas. Mientras estés dispuesto a convertirte en mi súbdito, estoy dispuesta a compartir el mundo contigo. Compartir el mundo. El que destruyó Rom del Norte fui yo. Ahora, he logrado una hazaña sin igual. Tomar el trono es solo natural. ¿Por qué debería compartir el mundo contigo? ¿Te apoyas en tu edad? ¿O es porque? Si no sabes lo que te conviene, no me culpes por ser despiadada. Pequeño ladrón desagradecido. Después de matarte, volveré y mataré a ese viejo ladrón. El imperio de Gran Chou será mío. Demonio audaz. Ven y muere rápido. Perder. ¿Perder ante un idiota? No estoy convencido. No es nada. Esta emperatriz demonio no puede hacerme daño. Soy un rey guerrero de las fuerzas especiales. Está bien. Sé que eres el rey guerrero. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hacer qué? Por supuesto. Debemos rectificar la corte imperial y beneficiar al pueblo. Todavía rectificando la corte imperial. Eso suena bastante impresionante. Esto realmente puede suceder. Le creo. De ahora en adelante, seréis las concubinas imperiales del rey tonto. Sed testigos de vuestro esposo mientras construyo una era de prosperidad.